Carmen Vega había construido su vida sobre cimientos que creía inquebrantables. Después de 18 años de matrimonio con Alejandro, pensaba que conocía cada una de sus expresiones, cada uno de sus gestos, cada patrón de comportamiento que definía al hombre con quien había elegido compartir su existencia. Era una mujer de 38 años, contadora de profesión, meticulosa por naturaleza y acostumbrada a que los números siempre cuadraran perfectamente en los libros que llevaba. Esa tarde de martes, mientras conducía su Nissan Sentra por las congestionadas calles de la colonia Roma Norte, Carmen había tomado una decisión espontánea que cambiaría para siempre el curso de su matrimonio. El reloj del tablero marcaba las 6:40 cuando decidió dirigirse hacia el centro deportivo Power Fit Gym para sorprender a su esposo. Alejandro le había explicado esa mañana, mientras desayunaban en la pequeña mesa de la cocina que habían comprado durante su primer año de casados, que tendría una junta extraordinaria con sus socios del negocio de importación de electrodoméstico. La reunión se extendería hasta las 9 de la noche, según sus palabras, pero Carmen conocía demasiado bien los hábitos de su marido. Los martes eran sagrados para Alejandro. Sin excepción, después del trabajo se dirigía directamente al gimnasio para su rutina de pesas y cardio. La idea de llevarlo a cenar a El Rincón del Pastor, el pequeño restaurante de tacos que se había convertido en su lugar especial desde los primeros años de noviazgo, había surgido mientras revisaba las facturas pendientes en su oficina. Carmen había terminado temprano su jornada laboral y pensó que sería el momento perfecto para reavivar la chispa romántica que últimamente parecía haberse desvanecido entre la rutina diaria y las preocupaciones. El estacionamiento del Power Fit Gym estaba moderadamente lleno cuando Carmen llegó. Inmediatamente identificó la camioneta Ford Lobo blanca de Alejandro en el lugar donde siempre la estacionaba, cerca de la entrada principal, bajo la sombra de un frondoso jacarandá que los empleados del gimnasio habían adoptado como punto de referencia para dar indicaciones a los nuevos miembros. Carmen se miró en el espejo retrovisor y se aplicó una capa ligera de brillo labial color cereza, el mismo tono que Alejandro había elogiado durante su primera cita oficial. Se alisó el cabello castaño que llevaba suelto hasta los hombros y se aseguró de que su blusa azul marino estuviera perfectamente acomodada. La emoción de sorprender a su esposo le provocaba una sensación cálida en el estómago, similar a la que experimentaba cuando eran novios, y ella aparecía inesperadamente en su universidad. La recepción del gimnasio la recibió con el aroma característico de productos de limpieza, mezclado con el sudor del ejercicio y las fragancias de los desodorantes. Miguel, el recepcionista que llevaba trabajando ahí desde que Alejandro se había inscrito 5 años atrás, le sonrió desde detrás del mostrador de cristal donde exhibían suplementos deportivos y bebidas energéticas. «Buenas tardes, señora Carmen», la saludó Miguel con la familiaridad de quien había conversado con ella en múltiples ocasiones. «¿Viene a buscar al señor Alejandro?» «Así es, Miguel. ¿Está en la zona de pesas como siempre?», preguntó Carmen mientras firmaba el registro de visitantes en la tableta digital que el gimnasio había implementado recientemente. «Sí, llegó hace como 1 hora. Está en su rutina habitual», respondió Miguel, pero Carmen notó algo extraño en su tono, una ligera tensión que no había percibido. Carmen se dirigió hacia la zona de entrenamiento con pesas, atravesando el área de cardio donde las caminadoras y elípticas funcionaban con el constante zumbido de los motores eléctricos. La música ambiente, una mezcla de pop y música electrónica, creaba el telón de fondo perfecto para el sonido rítmico del metal chocando contra metal y las respiraciones entrecortadas. Cuando llegó a la sección donde Alejandro habitualmente realizaba su rutina, Carmen no lo encontró en ninguna de las máquinas usuales. Tampoco estaba en el área de pesas libres donde solía hacer sus ejercicios de... Una ligera confusión se apoderó de ella mientras recorría con la mirada cada rincón visible del gimnasio. Fue entonces cuando decidió aventurarse hacia la zona de estiramiento, un área más apartada y silenciosa del gimnasio, ubicada cerca de las ventanas que daban al pequeño jardín interior del centro deportivo. Era una sección que ella conocía de vista, pero que nunca había explorado completamente. Lo que vio al doblar la esquina la dejó completamente paralizada. En un rincón semioculto entre las colchonetas de yoga y las pelotas de ejercicio, Alejandro tenía sus brazos envueltos alrededor de una mujer joven de cabello rubio platinado, vestida con un conjunto deportivo rosa neón que resaltaba cada curva de su figura atlética. No era simplemente un abrazo amistoso o un saludo casual. Era un beso apasionado, intenso, cargado de una intimidad que Carmen reconoció inmediatamente, porque era la misma forma en que Alejandro solía besarla durante los primeros años de su relación. Las manos de Alejandro recorrían la cintura de la mujer, con una familiaridad que solo se desarrolla a través del tiempo y la repetición.
Sus dedos se deslizaban por la tela elástica del top deportivo, mientras ella le susurraba algo al oído que lo hacía sonreír de una manera que Carmen no había visto en... La mujer joven pasaba sus dedos por el cabello de Alejandro, el mismo cabello que Carmen había estado acariciando esa misma mañana mientras él dormía. El mundo de Carmen se detuvo por completo. El sonido del gimnasio se desvaneció hasta convertirse en un zumbido distante y sordo. Su corazón comenzó a latir con tal intensidad que podía sentir las pulsaciones en sus oídos, ahogando cualquier otro sonido. Las piernas le temblaron y tuvo que apoyarse contra la pared para no caerse. Durante algunos segundos que se sintieron como eternidades, Carmen simplemente observó, incapaz de procesar completamente lo que estaba presenciando. Parte de su mente se negaba a aceptar la realidad, buscando explicaciones alternativas. Tal vez era una broma, tal vez estaba malinterpretando la situación, tal vez había alguna explicación lógica que no alcanzaba a comprender. Pero la evidencia era innegable. La forma en que se tocaban, la manera en que se miraban, la naturalidad con la que sus cuerpos se acoplaban, todo indicaba que esta no era la primera vez que se encontraban de esta manera. Era evidente que llevaban tiempo amando esta relación. Con manos temblorosas, Carmen sacó su teléfono celular del bolso. Su instinto de contadora, acostumbrada a documentar y registrar cada transacción importante, se activó automáticamente. Comenzó a grabar, asegurándose de capturar no solo las imágenes, sino también el audio de sus conversaciones íntimas. En el video que estaba grabando se podía escuchar claramente cuando la mujer le decía a Alejandro: «Te extrañé mucho, estos 2 días sin verte se me hicieron eterno». Alejandro respondió: «Ya sabes que los fines de semana son complicados, pero entre semanas somos solo tú y mi amor». Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No solo era infidelidad, sino que aparentemente tenían horarios establecidos, rutinas, una relación paralela completamente. Su mente comenzó a procesar retrospectivamente todas las excusas de Alejandro, todas las llegadas tarde, todos los cambios de humor inexplicables que había atribuido al estrés. Después de grabar aproximadamente 3 minutos de evidencia, Carmen se alejó silenciosamente, caminó como autómata hacia la salida. Pasó junto a Miguel, quien intentó preguntarle si había encontrado a su esposo, pero ella apenas pudo murmurar que lo había visto ocupado y que regresaría más tarde. Una vez en su automóvil, Carmen se permitió finalmente procesar emocionalmente lo que había presenciado. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a... Pero no eran lágrimas de tristeza pura. Había algo más, una mezcla de dolor, humillación, ira y, sorprendentemente, una extraña sensación de claridad. Durante los siguientes 20 minutos, Carmen permaneció sentada en el estacionamiento del gimnasio, viendo a través del parabrisas cómo las personas entraban y salían del lugar, que había sido testigo del descubrimiento más devastador de su vida. Cada pareja que veía pasar la hacía preguntarse cuántas de esas relaciones escondían secretos similares. Cuando finalmente logró calmarse lo suficiente para conducir con seguridad, Carmen tomó una decisión que definiría todo lo que vendría después. No confrontaría a Alejandro y no haría una escena dramática. En cambio, investigaría, planificaría y se aseguraría de tener toda la información antes. La traición que había presenciado no solo había roto su corazón, sino que había despertado una faceta de su personalidad que ella misma desconocía. Una determinación fría y calculadora que estaría dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para obtener justicia. Esa noche, Carmen demostró habilidades actorales que no sabía que poseyera. Cuando Alejandro llegó a casa cerca de las 10:30 de la noche, ella estaba sentada en la sala viendo televisión, aparentemente relajada y sin sospechas. Había tenido 3 horas para procesar sus emociones, planificar su estrategia inicial y, lo más importante, decidir cómo manejar la situación. «Hola, amor», le dijo Alejandro mientras se quitaba los zapatos en la... «¿Cómo estuvo tu día?». Carmen lo estudió cuidadosamente. Su cabello estaba ligeramente húmedo, evidencia de que había tomado una ducha en el gimnasio. Su ropa deportiva estaba en la bolsa de deporte que siempre llevaba los martes, y su comportamiento parecía completamente normal. No había nerviosismo, no había signos de culpa, no había nada que sugiriera que acababa de estar engañando a su esposa. «Bien, tranquilo. Terminé temprano en la oficina y aproveché para hacer algunas compras», respondió Carmen, manteniendo un tono casual. «¿Cómo estuvo tu junta?». Alejandro se dirigió hacia la cocina para servirse un vaso de agua, y Carmen pudo ver cómo organizaba mentalmente su respuesta. Había una pausa casi imperceptible, el tipo de excitación que solo alguien que ha vivido con una persona durante 18 años puede detectar, larga y tediosa como siempre. «Estuvimos revisando los contratos de la nueva línea de refrigeradores que queremos importar desde Corea del Sur. Ya sabes cómo se pone García cuando tiene que revisar cada cláusula 3 veces», mintió Alejandro con una naturalidad que Carmen encontró perturbadora. La facilidad con la que Alejandro construía su coartada
Le reveló a Carmen que esta probablemente no era la primera vez que mentía sobre sus actividades. La narrativa estaba demasiado bien estructurada, con detalles específicos pero no verificables, exactamente el tipo de historia que alguien con experiencia en engaños construiría. ¿Y el gimnasio? ¿Pudiste ir después de la junta?, preguntó Carmen, curiosa por ver hasta dónde llegarían las mentiras de su esposo. No, se hizo demasiado tarde. Decidí venir directo a casa para estar contigo, respondió Alejandro mientras se acercaba para darle un beso en la frente. Carmen sintió náuseas ante el contacto, pero logró mantener su compostura. La mentira era tan descarada, tan directa, que confirió una nueva dimensión a la traición. No solo la estaba engañando físicamente, sino que la estaba tratando como si fuera estúpida, como si fuera incapaz de descubrir sus actividades. Esa noche, Carmen fingió estar dormida cuando Alejandro se metió a la cama. Lo escuchó suspirar de satisfacción mientras se acomodaba bajo las sábanas, aparentemente sin ningún remordimiento o inquietud. Durante las 2 horas siguientes, Carmen permaneció despierta, escuchando la respiración regular de su esposo y planificando sus siguientes movimientos. La mañana siguiente, Alejandro actuó como el esposo perfecto. Se levantó temprano para preparar café, le llevó una taza a la cama con exactamente la cantidad de azúcar que a él le gustaba, y le dio un beso tierno en la mejilla antes de irse al trabajo. Te amo, Carmen, le dijo antes de salir de la recámara. Eres lo mejor que me ha pasado en la... Las palabras que una vez habrían llenado de aridez el corazón de Carmen, ahora le provocaban una mezcla de ira y de admiración. Cada muestra de afecto falso, cada mentira disfrazada de... Cada gesto que antes interpretaba como genuino, ahora adquiría un significado completamente diferente. Después de que Alejandro se fue al trabajo, Carmen se sentó en su oficina casera con una libreta nueva y comenzó a diseñar lo que internamente llamó Operación Verdad. Su primer objetivo era identificar completamente a la mujer del gimnasio. Su segundo objetivo era determinar la extensión y duración de la aventura. Su tercer objetivo, y el más importante, era decidir qué haría con la información una vez que la tuviera completa. Carmen tenía ventajas significativas para su investigación. Como contadora, estaba acostumbrada a investigar discrepancias y seguir pistas financieras. Tenía acceso a todas las cuentas bancarias familiares, a las tarjetas de crédito de Alejandro y a los registros telefónicos. Además, después de 18 años de matrimonio, conocía todas las contraseñas y patrones de comportamiento de su esposo. Su primera línea de investigación fueron las redes sociales. Alejandro no era particularmente activo en Facebook o Instagram, pero Carmen sabía que tenía cuentas en ambas plataformas. Esa tarde, mientras él estaba en el trabajo, Carmen accedió a sus perfiles desde la computadora familiar. En Facebook, Alejandro mantenía un perfil bastante con fotos familiares, publicaciones ocasionales sobre deportes, algunos enlaces a noticias sobre su industria. Pero Carmen notó algo interesante en sus me gusta reciente. Había dado like a varias fotos de una cuenta llamada Isabela Cruz, y los comentarios que había dejado eran sutilmente coquetos. Te ves increíble en esa foto. Había comentado en una imagen donde Isabela aparecía en ropa deportiva, siempre tan dedicada al ejercicio. Admirable. Carmen investigó el perfil de Isabela Cruz y confirmó que era la mujer del gimnasio. Las fotos mostraban a una mujer de aproximadamente 27 años, entrenadora personal certificada, con una figura espectacular que exhibía sin pudor en la mayoría de sus publicaciones. En su información personal se describía como apasionada del fitness, amante de la vida saludable, siempre buscando nuevos desafíos. Lo más revelador fue la cronología de las interacciones entre Alejandro e Isabela en redes sociales. Los primeros me gusta de Alejandro en las fotos de Isabela databan de 8 meses atrás, lo que sugería que la atracción había comenzado mucho antes de lo que Carmen había imaginado. Carmen también encontró evidencia indirecta en las publicaciones de Isabela. Había fotos en restaurantes que Carmen reconoció como lugares donde Alejandro había dicho que tenía cenas. Había imágenes en hoteles boutique de la ciudad con comentarios como merecido descanso después de una semana intensa, que coincidían con fechas en las que Alejandro había llegado particularmente tarde a casa. La investigación de redes sociales le tomó a Carmen toda la tarde, pero al final tenía una imagen clara de la cronología de la... No era algo reciente o impulsivo, era una relación que había estado desarrollándose durante casi un año, con niveles crecientes de intimidad y complicidad. Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa, Carmen lo observó con nuevos ojos. Cada sonrisa, cada pregunta sobre su día, cada gesto de afecto, ahora le parecía una actuación cuidadosamente orquestada. Se preguntó cuántas noches había llegado a casa después de estar con Isabel, cuántas veces había usado el dinero familiar para financiar sus encuentros, cuántas mentiras había construido para mantener su doble vida. ¿Todo bien, amor?, le preguntó Alejandro durante la cena. Te veo un poco distraída. Solo estoy cansada,
respondió Carmen. Ha sido una semana larga en el trabajo. ¿Sabes qué? Este fin de semana deberíamos hacer algo especial. Tal vez ir a Cuernavaca, como en los viejos tiempos, sugirió Alejandro, con lo que Carmen ahora reconocía como culpa disfrazada de romanticismo. Carmen sonrió y asintió, pero internamente su resolución se fortalecía. Alejandro no solo la estaba traicionando, sino que estaba tratando de manipular sus emociones para mantenerla en ignorancia. Cada gesto que antes interpretaba como amor, ahora le parecía una estrategia para mantener su cuarto. Esa noche, mientras Alejandro dormía, Carmen tomó la decisión más importante de toda su investigación. No se conformaría con exponerla a Ben. Quería entender completamente la extensión de las mentes de Alejandro. Quería saber si había otras mujeres. Quería conocer el impacto financiero de sus actividades extramaritales. Y quería asegurarse de que cuando finalmente actuara, fuera con información completa e irrefutable. La traición de Alejandro había despertado en Carmen una determinación que ella misma no sabía que poseía. No sería una víctima pasiva, sería la arquitecta de su propia justicia. Carmen se convirtió en miembro del Power Fit Gym. 3 días después de su descubrimiento, su excusa fue perfecta. Después de años de sedentarismo, había decidido que era momento de cuidar su salud y ponerse en forma. Alejandro no solo apoyó la decisión, sino que se mostró entusiasmado por la posibilidad de compartir su pasión por ejercicio. Es genial que hayas decidido ejercitarte, amor, le dijo Alejandro cuando Carmen le anunció su inscripción. El Power Fit es un excelente gimnasio. Estoy seguro de que te va a encantar. Carmen se inscribió para ir en horarios diferentes a los de Alejandro, oficialmente para no molestarlo durante su rutina personal, pero en realidad para poder observar las dinámicas del gimnasio sin ser detectada. Su plan era estudiar los horarios de Isabela, entender las rutinas de ambos y documentar cualquier interacción que pudiera observar. Miguel, el recepcionista, se mostró particularmente servicial durante su primera visita oficial como mi. Me da mucho gusto que se haya decidido a unirse, señora Carmen, le dijo mientras le explicaba las instalaciones. Su esposo siempre habla muy bien de usted. Es evidente que la ama mucho. Carmen sonrió irónicamente ante el comentario. Si Miguel supiera la verdad sobre lo que Alejandro realmente hacía en el gimnasio, probablemente tendría una perspectiva muy diferente sobre el amor que profesaba por su esposa. Durante su primera semana como miembro, Carmen se dedicó principalmente a observar. Llegaba temprano por las mañanas o por las tardes cuando sabía que Alejandro estaba en el trabajo y simplemente se familiarizaba con la distribución del lugar, las rutinas de los entrenadores y los patrones de comportamiento de los miembros regulares. Isabela trabajaba de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 10 de la noche. Era popular entre los clientes masculinos, pero Carmen pudo observar que mantenía límites profesionales con la mayoría. Sin embargo, había un círculo pequeño de hombres con quienes se comportaba de manera más familiar y coqueta. Durante su segunda semana de membresía, Carmen finalmente tuvo la oportunidad de interactuar directamente con Isabel. Había planeado cuidadosamente el encuentro, eligiendo un momento en que el gimnasio estaba relativamente vacío y cuando sabía que Isabela estaría disponible para atender con su. Carmen se acercó a una máquina de abdominales que estaba situada de manera que podía observar la mayor parte del gimnasio, y después de simular dificultades para operarla, llamó la atención de Isabel. Disculpa, ¿podrías ayudarme con esta máquina?, le preguntó Carmen con su mejor sonrisa de clienta inocente. Es mi primera vez usándola y no quiero lastimarme. Isabela se acercó inmediatamente. Era aún más hermosa de cerca de lo que Carmen había notado en las fotos o durante su observación a distancia. Tenía una piel perfecta, sin una sola marca o imperfección visible, y un cuerpo que evidentemente era el resultado de años de dedicación al ejercicio y la alimentación saludable. Por supuesto, me llamo Isabela, soy entrenadora personal aquí, se presentó con genuina amabilidad. ¿Eres nueva en el gimnasio? Sí. Mi esposo viene aquí desde hace años, pero yo nunca me había animado a acompañar. Finalmente decidí que era hora de cuidar mi salud, explicó Carmen mientras observaba cuidadosamente las reacciones de Isabel. ¡Qué maravilloso! ¿Tu esposo viene regularmente? Tal vez lo conozco, preguntó Isabela con lo que Carmen interpretó como curiosidad pero que podría haber sido algo más. Sí, religiosamente. Se llama Alejandro Vega. Es alto, cabello castaño, siempre muy serio durante sus entrenamientos, describió Carmen, observando meticulosamente cada microexpresión en el rostro de Isabela. El cambio en la expresión de Isabela fue sutil, pero innegable. Sus ojos se tensaron ligeramente, su sonrisa se volvió un poco más forzada, y Carmen pudo ver cómo tragaba saliva de responder. Ah, sí, creo que sé quién es, dijo Isabela, tratando de mantener un tono casual. Es muy dedicado con su rutina. Siempre viene los mismos días. Exacto, martes y jueves religiosamente. Dice que es la única forma de mantener la disciplina, comentó Carmen, proporcionando información que sabía que Isabela podría confirmar o contradecir. Sí,
La consistencia es muy importante en el ejercicio, respondió Isabel, pero Carmen notó que evitaba hacer comentarios específicos sobre los horarios o hábitos de Alejandro. Durante los siguientes 20 minutos, mientras Isabela le explicaba el uso de varias máquinas, Carmen mantuvo una conversación aparentemente casual, pero estratégicamente diseñada para obtener información. Mencionó casualmente los horarios de trabajo de Alejandro, sus supuestas reuniones nocturnas, e incluso algunos de los restaurantes donde él decía que tenía cenas de negocios. La reacción de Isabela a cada pieza de información confirmó las sospechas de Carmen. Cuando mencionó el restaurante La Terraza Azul, vio cómo los ojos de Isabela se iluminaban con reconocimiento antes de que pudiera controlarse. Cuando habló sobre las largas horas de trabajo de Alejandro, notó cómo Isabela desviaba la mirada. Al final de la sesión, Carmen tenía la confirmación que necesitaba. Isabela sabía perfectamente que Alejandro estaba casado, conocía sus horarios laborales y probablemente había estado en varios de los lugares que él utilizaba como excusas para sus actividades extramaritales. Ha sido un placer conocerte, Carmen, dijo Isabela al finalizar la explicación de las máquinas. Espero verte seguido por aquí. Y si alguna vez necesitas consejos sobre rutinas o nutrición, no dudes en buscarme. Gracias, Isabela. Definitivamente lo haré, respondió Carmen con sinceridad, aunque por razones completamente diferentes a las que Isabela imaginó. Esa noche, Carmen se sentó en su oficina casera y actualizó su archivo de investigación. Tenía confirmación de que Isabela conocía el estado civil de Alejandro, evidencia de que la aventura era conocimiento común entre algunos miembros del gimnasio y una comprensión más clara de la dinámica de su relación. Pero Carmen quería más. Quería entender la extensión completa de las mentiras de Alejandro. Quería saber si había otras mujeres involucradas y quería tener evidencia suficiente para asegurar que cuando finalmente actuara, lo hiciera desde una posición de fuerza absoluta. Su siguiente paso sería investigar las finanzas familiares para entender el costo económico de la aventura de Alejandro. Como contadora, Carmen sabía exactamente qué buscar y dónde encontrarlo. La investigación financiera que Carmen emprendió reveló la verdadera magnitud de la traición de Alejandro. Durante 3 noches consecutivas, después de que él se quedara dormido, Carmen se instaló en su oficina casera para revisar meticulosamente cada estado de cuenta, cada transacción con tarjeta de crédito y cada movimiento bancario de los últimos 12 meses. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Alejandro había gastado más de 200,000 pesos en actividades relacionadas con su aventura. Había cargos de hoteles boutique en fechas que coincidían perfectamente con sus supuestas reuniones de trabajo tardío. Había pagos en restaurantes caros durante horarios en los que se suponía que estaba en la oficina. Más revelador aún, había compras en joyerías por montos significativos. Un collar de plata por 8,000 pesos, aretes de oro por 12,000. Un reloj deportivo para mujer por 15,000 pesos. Carmen nunca había recibido ninguna de esas joyas, pero el descubrimiento más impactante fue una serie de transferencias bancarias mensuales por 5,000 pesos a una cuenta que Carmen no reconocía. Las transferencias habían comenzado 6 meses atrás y continuaban hasta el presente. Cuando investigó el número de cuenta, descubrió que pertenecía a Isabela Cruz. Alejandro no solo estaba teniendo una aventura, estaba manteniendo económicamente a su amante con dinero de la cuenta. Carmen imprimió todos los documentos relevantes y organizó la evidencia en carpetas cronológicas. Tenía pruebas irrefutables de infidelidad, mal uso de fondos familiares y una aventura que había estado ocurriendo bajo sus narices durante casi una. Pero Carmen no se conformaba solo con exponer la aventura. Quería que la humillación que Alejandro le había causado se revirtiera completamente. Quería que él experimentara la misma vergüenza, el mismo dolor y la misma sensación de traición que ella había vivido. Fue entonces cuando decidió investigar la vida personal de Isabela más profundamente. A través de redes sociales, Carmen descubrió que Isabela tenía una relación seria con Fernando Morales, un entrenador de CrossFit de otro gimnasio en la colonia Condesa. Fernando tenía 29 años, era instructor certificado en múltiples disciplinas deportivas y por sus publicaciones en Instagram estaba completamente enamorado de Isabela. Las fotos que Fernando publicaba de él e Isabela eran tiernas y románticas. Había imágenes de cenas íntimas, viajes de fin de semana a playas cercanas, celebraciones de aniversarios mensuales. En los comentarios de estas fotos, Fernando escribía mensajes como: "Contigo he encontrado el amor verdadero" y "Eres la mujer de mis sueños". Carmen se dio cuenta de que Fernando era tan víctima de las mentiras de Isabela
como ella lo era de las mentiras de Alejandro. La diferencia era que Fernando no tenía idea de que su novia estaba llevando una doble vida. El plan que comenzó a formarse en la mente de Carmen era elegante en su simplicidad y devastador en su ejecución. No se conformaría con confrontar solo a Alejandro. Expondría la verdad completa a todas las partes involucradas, incluyendo a Fernando, y lo haría de una manera que fuera imposible de negar o racionalizar. Carmen creó un perfil falso en Instagram bajo el nombre de Ana López, usando fotos de una amiga de la universidad que vivía en España y que tenía muy poca presencia en redes sociales mexicanas. La biografía del perfil decía simplemente amante del fitness y la vida saludable, suficientemente genérica para no levantar sospechas. Durante las siguientes semanas, Ana López comenzó a seguir las cuentas de Fernando, a dar likes a sus publicaciones y gradualmente a establecer una comunicación casual. Carmen fue muy cuidadosa de mantener las interacciones ligeras y naturales, comentando sobre rutinas de ejercicio, suplementos nutricionales y temas relacionados con el fitness. Fernando resultó ser un hombre genuinamente amable y abierto. Respondía a los comentarios de Ana con entusiasmo, compartía consejos sobre ejercicios y ocasionalmente mencionaba sus planes futuros con Isabela. En una conversación particular, Fernando le contó a Ana sobre sus sueños de abrir su propio gimnasio con Isabela, casarse con ella el año siguiente y eventualmente formar una familia. La inocencia y sinceridad de Fernando contrastaban dramáticamente con la duplicidad de Isabela, y Carmen sintió una punzada de culpa por el dolor que inevitablemente le causaría. Pero también recordó su propio dolor, su propia humillación, y la forma en que tanto Alejandro como Isabela habían estado riéndose de ella durante meses. Mientras establecía su relación virtual con Fernando, Carmen también intensificó su vigilancia física de Alejandro e Isabel. Los siguió discretamente varias veces, documentando sus encuentros con fotografías y videos. Los vio cenando en restaurantes románticos, entrando juntos a hoteles, caminando tomados de la mano por centros comerciales. En una ocasión particularmente reveladora, Carmen los siguió hasta un motel en la zona sur de la ciudad. Esperó en el estacionamiento durante 2 horas, tomando fotos de la entrada y salida. Cuando finalmente emergieron del motel, se veían relajados y felices, como una pareja genuina que acababa de pasar tiempo. Esa noche, Alejandro llegó a casa con una historia elaborada sobre una cena de trabajo que se extendió más de lo esperado. Carmen lo escuchó mentir con una facilidad que la asombró y la horrorizó a la vez. Con toda la evidencia recopilada, Carmen comenzó a diseñar la fase final de su plan. No sería una confrontación privada o una conversación difícil entre esposos. Sería una revelación pública, devastadora e innegable, que expondría no solo la infidelidad, sino también la web completa de mentiras que Alejandro e Isabela habían. Carmen decidió que el lugar perfecto para su revelación sería el mismo gimnasio donde todo había comenzado. El Power Fit Gym organizaba cada año una gran fiesta navideña para miembros e invitados. Sería el escenario perfecto para lo que Carmen había comenzado a llamar internamente la gran revelación. Carmen pasó 2 semanas más construyendo una relación de confianza con Fernando, a través de su identidad falsa como Ana López. Durante este periodo, intercambiaron consejos sobre rutinas de ejercicio, hablaron sobre filosofías de vida saludable e incluso discutieron algunos problemas personales menores que Fernando estaba experimentando en su trabajo. Fernando resultó ser un hombre profundamente romántico y optimista. En sus conversaciones con Ana, hablaba constantemente de sus planes futuros con Isabela. Quería proponer matrimonio en Año Nuevo, durante un viaje a Playa del Carmen que había estado planeando durante meses. Había estado ahorrando para comprar un anillo de compromiso y había encontrado el lugar perfecto para la propuesta. Una cena en la playa bajo las estrellas. Isabela es la mujer más increíble que he conocido, le escribió Fernando a Ana en uno de sus intercambios. Es inteligente, ambiciosa, hermosa y tiene una pasión por la vida que me inspira todos los días. A veces no puedo creer la suerte que tengo de estar con ella. Carmen leía estos mensajes con una mezcla de compasión y determinación. Fernando merecía conocer la verdad, no solo por su propio bien, sino porque vivir en una mentira era cruel e injusto. Sin embargo, también sabía que la información que estaba a punto de compartir destrozaría no solo sus planes futuros, sino probablemente su capacidad de confiar en futuras relaciones. Después de mucha deliberación, Carmen decidió que era momento de revelar la verdad a Fernando, pero lo haría gradualmente, permitiéndole procesar la información y tomar sus propias decisiones sobre cómo manejar la situación. Un viernes por la noche, después de observar a Alejandro e Isabela salir juntos del gimnasio y dirigirse hacia su motel habitual, Carmen le envió a Fernando un mensaje más serio que sus intercambios usuales. Fernando, espero que no te moleste que te escriba algo personal,
pero hay algo que siento que necesitas saber sobre Isabela. He estado debatiendo si decirte esto o no, pero creo que mereces La respuesta de Fernando llegó rápida. ¿Qué pasa, Ana? Me tienes preocupado. Carmen había preparado cuidadosamente su respuesta. He visto a Isabela con otro hombre varias veces. No quería decir nada porque no te conozco personalmente y no quería causar problemas innecesarios, pero las cosas que he visto no pueden explicarse como interacciones profesionales o amistosas. Durante los siguientes 10 minutos no hubo respuesta de Carmen podía imaginar el shock y la confusión que debía estar experimentando. Finalmente, su respuesta llegó. ¿Estás segura de lo que viste? ¿Podrías estar confundiendo a Isabela con alguien más? Carmen había anticipado esta reacción. Era natural que Fernando quisiera negar o racionalizar la información. Así que había preparado evidencia específica, pero no abrumadora, para esta primera revelación. Entiendo tu reacción, y espero estar equivocada. Pero tengo fotos que tomé la semana pasada en el PowerFit Gym donde trabajo. Te las voy a enviar, pero por favor prepárate emocionalmente para lo que vas a ver. Carmen envió una de las fotos menos comprometedoras que había tomado. Alejandro e Isabela caminando juntos hacia la salida del gimnasio, obviamente cómodos en la compañía del otro, con sus manos rozándose de una manera que sugería intimidad. La respuesta de Fernando fue inmediata y llena de dolor. ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo conseguiste esta foto? Carmen respondió con compasión pero firme. Es un miembro del gimnasio donde Isabela trabaja. He notado que siempre buscan momentos para estar solos, y la forma en que se comportan juntos no es profesional. Tomé esta foto porque sentí que alguien debía documentar lo que estaba bien. Fernando pidió más información, más evidencia, más explicaciones. Carmen fue gradual en sus revelaciones, proporcionando detalles específicos sobre horarios, ubicaciones y comportamientos que había observado. También le envió capturas de pantalla de algunas de las interacciones en redes sociales entre Alejandro e Isabel, especialmente los comentarios coquetos que Alejandro había dejado en las fotos de ella. No puedo creer esto, escribió Fernando después de revisar toda la evidencia. Isabela me ha estado diciendo que todos sus clientes son mayores o mujeres. Me aseguró que no había ningún hombre en el gimnasio que pudiera ser una tentación. Carmen sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. La evidencia era irrefutable, y Fernando estaba comenzando a procesarla. Pero también podía sentir el dolor genuino en sus mensajes. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó Carmen. Voy a confrontarla esta noche, respondió Fernando. Le voy a enseñar las fotos y le voy a dar la oportunidad de explicar qué está pasando. Carmen sabía que esta confrontación provocaría una reacción en cadena que afectaría toda la dinámica de la situación. Isabela tendría que tomar decisiones sobre su relación con Alejandro. Fernando descubriría la extensión completa de la traición, y probablemente Alejandro se daría cuenta de que su aventura había sido descubierta. Pero Carmen estaba lista para la siguiente fase de su plan. La confrontación entre Fernando e Isabela ocurrió exactamente como Carmen había anticipado, pero con una intensidad emocional que incluso ella no había previsto completo. Fernando le contó todo a Ana López durante una sesión de mensajes que se extendió hasta las 3 de la madrugada. Según el relato de Fernando, había llegado al apartamento que Isabela compartía con una compañera de trabajo alrededor de las 10 de la noche, llevando las fotos impresas que Carmen le había enviado. Su intención original era tener una conversación calmada y racional, dándole a Isabela la oportunidad de explicar lo que ha visto. Pero la reacción inicial de Isabela no fue lo que Fernando esperaba. Cuando le enseñé la primera foto, le escribió Fernando a Carmen, su cara se puso completamente pálida. No era confusión o sorpresa inocente. Era el rostro de alguien que había sido descubierto en algo que sabía que estaba mal. Isabela había intentado inicialmente negar todo, sugiriendo que las fotos podían estar sacadas de contexto o que Fernando estaba malinterpretando una relación puramente profesional. Pero cuando Fernando le mostró las capturas de pantalla de los comentarios coquetos en redes sociales y las evidencias de que conocía detalles específicos sobre los horarios y actividades del hombre en las fotos, Isabela se quebró emocionalmente. Comenzó a llorar de una manera que nunca había visto. Continuó Fernando. No eran lágrimas de tristeza por herir mis sentimientos, eran lágrimas de alguien que sabía que había perdido algo importante y que no había manera de recuperarlo. La confesión de Isabela había sido parcial pero devastadora. Admitió que había estado viendo a Alejandro durante varios meses, pero insistió en que era una situación complicada que se había salido de control. Según su versión, Alejandro le había dicho que estaba en proceso de divorciarse, que su matrimonio había terminado emocionalmente años atrás, y que solo estaba esperando el momento adecuado para hacer oficial la separación. Me dijo que Alejandro le había prometido que dejaría a su esposa después de las fiestas navideñas,
le contó Fernando a Carmen, que ya tenían planes para estar juntos públicamente y que ella había estado esperando pacientemente porque entendía que los divorcios son procesos complicados. Carmen leyó estos mensajes con una mezcla de ira y asombro. No solo Alejandro la había estado engañando a ella, sino que también había estado manipulando a Isabela con promesas falsas. La red de mentiras era más compleja y cruel de lo que había imaginado. Fernando había confrontado a Isabela sobre cada aspecto de la relación que Carmen había documentado: los hoteles, las cenas románticas, las joyas caras, incluso las transferencias bancarias mensuales. Isabela había admitido todo, pero insistía en que ella había creído genuinamente que Alejandro era un hombre separado, que estaba manejando responsablemente su situación familiar. Le di un ultimátum, escribió Fernando. O termina inmediatamente y para siempre con ese hombre, o terminamos nosotros. Le dije que no podía estar con alguien que era capaz de mantener una relación secreta durante meses, independientemente de las excusas o justificaciones. La respuesta de Isabela había sido prometerse terminar inmediatamente con Alejandro y enfocar toda su energía en reparar su relación con Fernando. Había llorado, se había disculpado profusamente y había jurado que él era el único hombre que realmente amaba. Pero Fernando había notado algo que le preocupaba profundamente. Durante toda la confrontación, Isabela parecía más preocupada por mantener su relación con él que por el hecho de que había estado engañando a ver casada. No había mostrado remordimiento por el daño que había causado a la esposa de Alejandro, solo por el riesgo de perder su relación con él. No sé si puedo volver a confiar en él, le confesó Fernando a Carmen. Amo a Isabela, pero ahora me doy cuenta de que la mujer de la que me puede no ser quien realmente es. Carmen respondió con cuidado, ofreciendo apoyo emocional, pero evitando presionar a Fernando hacia ninguna decisión específica. Sabía que él necesitaba procesar la infición a su propio y tomar sus propias decisiones sobre su futuro. Sin embargo, Carmen también sabía que esta primera explosión era solo el... Alejandro pronto se daría cuenta de que había sido descubierto y tendría que decidir cómo manejar la situación. Más importante aún, Carmen todavía no había revelado a Fernando la información más devastadora de todas: que Alejandro seguía viviendo felizmente con su esposa, sin ninguna intención real de divorciarse. Mientras Fernando lidiaba con la traición de Isabela, Carmen observó cambios sutiles en el comportamiento de Alejandro en casa. Llegaba un poco más temprano del trabajo, revisaba su teléfono con más frecuencia y parecía ligeramente más nervioso durante las conversaciones casuales. ¿Todo bien en el trabajo?, le preguntó Carmen una noche durante la cena. Sí, solo algunos problemas menores con proveedores. Nada de qué preocuparse, respondió Alejandro, pero Carmen notó cómo evitaba el contacto visual directo. Carmen sabía que Isabela probablemente le había contado a Alejandro sobre la confrontación con Fernando, aunque probablemente había omitido detalles sobre cómo había sido descubierta. La tensión era palpable, pero Carmen se mantuvo en su papel de esposa ignorante, esperando el momento perfecto para revelar que sabía mucho más de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Los efectos de la confrontación entre Fernando e Isabela se manifestaron de maneras que Carmen no había anticipado completamente. Durante los días siguientes, observó cambios significativos en los patrones de comportamiento tanto de Alejandro como en las dinámicas del gimnasio. Fernando le mantuvo informada a Ana López sobre los desarrollos en su relación con Isabela. Había decidido darle una segunda oportunidad, pero bajo condiciones estrictas. Isabela tenía que terminar todo contacto con Alejandro, cambiar su número de teléfono y considerar buscar trabajo en otro gimnasio si era necesario, para evitar cualquier tentación de reanudar la relación. Isabela me juró que terminaría todo inmediatamente, le escribió Fernando a Carmen. Me mostró cómo le envió un mensaje de texto a ese hombre diciéndole que no podían seguir viéndose. Pero algo en su forma de manejar la situación me hace sentir que hay más de lo que me está contando. La intuición de Fernando era correcta, pero por razones que él no entendía. Carmen había notado que aunque Alejandro parecía más nervioso en casa, no había hecho cambios dramáticos. Seguía yendo al gimnasio los martes y jueves, seguía llegando tarde ocasionalmente y seguía manteniendo historias vagas sobre sus actividades. Carmen decidió intensificar su vigilancia para entender exactamente qué estaba ocurriendo entre Alejandro e Isabela. Después de la supuesta lo que descubrió la sorprendió y la enfureció aún más. Durante una vigilancia particularmente cuidadosa, un jueves por la tarde, Carmen observó que Alejandro e Isabela se encontraron brevemente en el estacionamiento del gimnasio. La conversación duró aproximadamente 10 minutos, y por su lenguaje corporal, era evidente que no era una despedida final. Había urgencia, intimidad, y lo que parecía ser la coordinación de planes futuros. Esa noche, Alejandro le anunció a Carmen que había decidido cambiar de gimnasio. El Power Fit ya no me convence,
le dijo durante la cena. Creo que necesito un cambio de ambiente, nuevos equipos, tal vez entrenar con personas diferentes. ¿Por qué tan repentino?, preguntó Carmen, fingiendo sorpresa. Pensé que te gustaba ese lugar. Últimamente ha habido mucho drama entre el personal, problemas personales que afectan el ambiente profesional. Prefiero alejarme de esas situaciones, explicó Alejandro con lo que Carmen ahora reconocía como una verdad parcial cuidadosamente construida. Carmen interpretó correctamente que Alejandro estaba planeando cambiar de gimnasio no para terminar su relación con Isabela, sino para continuarla en un lugar donde fuera menos probable que fueran descubiertos o confrontados. ¿Has encontrado otro lugar?, preguntó Carmen. Estoy considerando algunas opciones. Hay un gimnasio nuevo en Santa Fe que parece interesante, respondió Alejandro. Carmen sabía que tenía que actuar rápidamente. Si Alejandro e Isabela lograban trasladar su aventura a una nueva ubicación, sería mucho más difícil documentar sus actividades y construir evidencia adicional. Esa noche, Carmen le escribió a Fernando con información crucial que había estado guardando para el momento adecuado. Fernando, hay algo más que necesitas saber sobre la situación con Isabel. He estado investigando más sobre el hombre con quien ella estaba involucrada, y he descubierto que él no está divorciándose como ella te dijo. Carmen le envió a Fernando fotos que había tomado de y Alejandro durante eventos sociales recientes. Imágenes que claramente mostraban a una pareja casada feliz y estable. También le envió capturas de pantalla de las redes sociales de Alejandro, donde aparecía regularmente con Carmen en cenas familiares, celebraciones y actividades cotidianas. El hombre se llama Alejandro Vega y está felizmente casado con una mujer llamada Carmen, escribió Carmen, sintiendo una extraña desconexión al referirse a sí misma en tercera persona. He estado investigando su situación familiar y no hay evidencia de ningún proceso de divorcio o separación. De hecho, parece que él y su esposa tienen una relación muy estable. La reacción de Fernando fue inmediata y explosiva. ¿Estás diciéndome que Isabela sabía que él estaba casado y mintió sobre eso también?, Carmen respondió cuidadosamente. Basándome en lo que he observado, creo que Isabela sabía perfectamente que Alejandro estaba casado. Sus interacciones eran demasiado cautelosas y secretas para ser una relación entre un hombre separado y su nueva novia. Durante las siguientes 2 horas, Fernando bombardeó a Ana con preguntas, expresiones de ira y planes de venganza. Había pasado de ser un hombre dispuesto a perdonar una indiscreción a ser alguien que se daba cuenta de que había sido completamente manipulado por la mujer que amaba. Voy a confrontarla de nuevo, escribió Fernando, esta vez con toda la evidencia. Quiero escuchar cómo explica haber mentido no solo sobre tener la aventura, sino sobre toda la situación de lo. Carmen sabía que esta segunda confrontación sería mucho más explosiva que Fernando ya no estaba dispuesto a perdonar o a buscar formas de salvar la relación. Estaba buscando justicia y cierre. Pero Carmen también sabía que era momento de acelerar sus propios planes. Las reacciones en cadena que había iniciado estaban creando una situación volátil que podría salirse de su control si no actuaba decisivamente. Era momento de pasar a la fase final de su plan, la exposición pública completa de toda la red de mentiras. La segunda confrontación entre Fernando e Isabela fue aún más devastadora que la primera, y sus repercusiones llegaron más lejos de lo que Carmen había anticipado. Fernando le relató toda la experiencia a Ana López, con un nivel de detalle que revelaba tanto su dolor como su determinación de obtener la verdad completa. Fernando había llegado al apartamento de Isabela, armado con todas las evidencias que Carmen le había proporcionado, fotos de Alejandro con su esposa, capturas de pantalla de redes sociales que mostraban una vida familiar normal y feliz, e incluso algunos documentos públicos que confirmaban que no existía ningún proceso de divorcio en curso. Cuando le mostré las fotos de Alejandro con su esposa, la cara de Isabela se descompuso completamente, le escribió Fernando a Carmen. Ya no podía fingir que había sido engañado. Era obvio que sabía perfectamente que él estaba casado. La confesión de Isabela había sido completa esta vez. Admitió que había sabido desde el principio que Alejandro estaba casado, pero había creído cuando él le prometió que dejaría a su esposa. Había estado esperando pacientemente durante meses, aceptando las limitaciones de una relación secreta porque creía que eventualmente podrían estar juntos públicamente. Me dijo que Alejandro le había prometido que se separaría después de las fiestas navideñas, continuó Fernando, que ya habían hecho planes para rentar un apartamento juntos y que ella solo tenía que esperar un poco más. Pero lo que más había enfurecido a Fernando no era solo que Isabela hubiera participado en una aventura extramarital, sino que hubiera estado dispuesta a destruir un matrimonio por sus propios deseos románticos. Le pregunté si alguna vez había pensado en la esposa de ese hombre.
escribió Fernando. Si alguna vez se había puesto en su lugar e imaginado el dolor que le estaba causando, su respuesta me hizo darme cuenta de que no conozco en absoluto a la mujer con la que pensaba casarme. Según Fernando, Isabela había respondido que las relaciones matrimoniales son complicadas y que si Alejandro estaba buscando amor en otra parte, era porque su matrimonio ya estaba muerto emocionalmente. Había racionalizado su comportamiento diciéndose a sí misma que estaba ayudando a un hombre infeliz a encontrar la felicidad. Se victimizó a sí misma, escribió Fernando con ira. Dijo que ella también había sido engañada porque Alejandro no había cumplido sus promesas de separarse. No mostró ni un gramo de remordimiento por el daño que había causado a una mujer inocente. Fernando había terminado la relación definitivamente esa noche. Había empacado todas sus pertenencias que estaban en el apartamento de Isabela. Había recuperado las llaves que le había dado y le había dicho que no quería volver a verla nunca más. Pero la historia no terminó ahí. Isabela había hecho algo que Carmen no había previsto. Había contactado directamente a Alejandro para contarle que había sido descubierta y que Fernando tenía evidencia de su relación. No solo eso, sino que también le había advertido que alguien los estaba vigilando y tomando fotos. La reacción de Alejandro a esta información fue inmediata y reveladora. En lugar de terminar la aventura para proteger su matrimonio, comenzó a planificar formas de continuar la relación de manera más secreta. Carmen se enteró de esto porque decidió intensificar su vigilancia después de la ruptura entre Fernando e Isabel. Lo que observó la llenó de una ira que no había experimentado antes. Alejandro e Isabela se habían encontrado en un café de la Roma Norte para planificar su futuro juntos. Carmen los observó desde una mesa cercana, usando lentes de sol y una peluca que había comprado específicamente para ocasiones de vigilancia discreta. La conversación que presenció la horrorizó. Alejandro no había mostrado ninguna intención de terminar la aventura. En cambio, le había propuesto a Isabela que esperaran hasta que las cosas se calmaran y después reanudarían su relación en un lugar completamente diferente. Solo necesitamos ser más cuidadosos, escuchó Carmen que Alejandro le decía a Isabela. Cambiaré de gimnasio, tú buscarás trabajo y nos veremos en hoteles más discretos. En unos meses, cuando todo esto se haya olvidado, podremos retomar nuestros planes. Isabela había estado de acuerdo, pero con una condición. Quería garantías más concretas sobre el futuro de su relación. Quería que Alejandro estableciera una fecha específica para separarse de su esposa, no promesas vagas sobre después de las fiestas. No puedo seguir esperando indefinidamente, le había dicho Isabel. Perdí a Fernando por ti. Necesito saber que esto va a llevar a algo real. Alejandro había prometido tomar decisiones concretas antes del fin de año. Había sugerido que comenzarían a buscar apartamento juntos en enero, y había asegurado que 2024 sería el año en que finalmente estarían juntos públicamente. Carmen escuchó estas promesas con una mezcla de asombro y determinación. Alejandro no solo continuaba engañándola a ella, sino que ahora también estaba engañando a Isabela con promesas que claramente no tenía intención de cumplir. Esa noche, Carmen tomó la decisión más importante de toda su investigación. Ya no se conformaría con exponer la aventura de manera privada o semipública. Quería que toda la comunidad que los conocía, incluyendo familiares, amigos, colegas de trabajo y miembros del gimnasio, supieran exactamente quiénes eran realmente Alejandro e Isabel. Era momento de la fase final, una exposición pública, devastadora e innegable de toda la red de mentiras que habían contado. Carmen había estado esperando la fiesta navideña anual del Power Fit Gym durante semanas. El evento se realizaría el sábado 16 de diciembre en las instalaciones del gimnasio, que se transformarían en un salón de fiestas con decoraciones navideñas, un sistema de audio y video profesional y espacio para aproximadamente 200 personas entre miembros, invitados y empleados. La preparación de Carmen para esta noche había sido meticulosa. Durante las semanas previas, había finalizado su presentación de PowerPoint, había organizado toda su evidencia en formato visualmente impactante y había coordinado los aspectos técnicos de su plan con Miguel, el recepcionista del gimnasio. Miguel había resultado ser un aliado invaluable. Después de que Carmen le confesara parcialmente la situación y le mostrara algunas de las evidencias más convincentes, él admitió que había sospechado durante meses que algo inapropiado estaba ocurriendo entre Alejandro e Isabel. He trabajado en gimnasios durante 10 años, le había dicho Miguel a Carmen. Puedo reconocer cuando dos personas están teniendo una aventura. La forma en que se miraban, como siempre encontraban excusas para estar solos, los horarios que coordinaban, era obvio para cualquiera que prestara atención. Miguel había aceptado ayudar a Carmen no solo porque simpatizaba con su situación, sino porque había perdido el respeto por Isabela. Después de observar su comportamiento, como empleado del gimnasio, había sido testigo de cómo ella había mentido repetidamente a Fernando cuando él venía a visitarla al trabajo. Fernando es un buen tipo, había dicho Miguel. No merecía que lo engañaran de esa manera.
y usted tampoco merece que su esposo la trate así. El plan técnico era elegante en su simplicidad. El gimnasio tenía un sistema de video integrado con múltiples pantallas que normalmente se usaban para mostrar ejercicios demostrativos y música ambiente. Durante la fiesta, Miguel tendría acceso al control del sistema y podría proyectar la presentación de Carmen en todas las pantallas simultáneamente. Carmen había preparado su presentación como si fuera un proyecto profesional de contabilidad. Tenía títulos claros, evidencia organizada cronológicamente y conclusiones irrefutables respaldadas por documentación completa. La presentación se titulaba La doble vida de Alejandro Vega, un análisis financiero y emocional de la infidelidad sistemática. El contenido estaba dividido en secciones claras: cronología de la aventura, con fechas específicas y evidencia fotográfica; análisis financiero del costo de la infidelidad, con estados de cuenta y recibos; documentación de mentiras específica, con capturas de pantalla y testimonios; impacto en víctimas colaterales, con información sobre Fernando y otros afectados; conclusiones y recomendaciones futuras. Carmen había incluido en la presentación no solo evidencia de la aventura con Isabela, sino también información sobre otras mujeres con las que Alejandro había estado interactuando en aplicaciones de cita. Durante su investigación, había descubierto que su esposo había estado manteniendo perfiles activos en 3 aplicaciones diferentes, presentándose como soltero y buscando relaciones serias. La noche de la fiesta, Carmen llegó al gimnasio vestida con un elegante vestido que había comprado específicamente para la ocasión. Quería verse profesional, segura y completamente en control de la situación. Alejandro ya estaba en la fiesta cuando ella llegó, conversando animadamente con otros miembros del gimnasio cerca de la mesa de bebidas. Llevaba una camisa azul que Carmen le había regalado en su último aniversario, y se veía relajado y feliz, completamente ajeno a lo que estaba por ocurrir. Isabela también estaba presente, trabajando como anfitriona del evento junto con otros empleados del gimnasio. Llevaba un vestido rojo ajustado que resaltaba su figura, y se movía por el salón con la confianza de alguien que se creía segura en su entorno. Carmen observó las interacciones entre Alejandro e Isabela durante la primera hora de la fiesta. Eran cuidadosos de no parecer demasiado familiares en público, pero había una química obvia entre ellos que cualquier persona observadora podría detectar. A las 9:30 de la noche, cuando la fiesta estaba en su punto más animado y la mayoría de los invitados habían llegado, Carmen le hizo una señal a Miguel. Las luces del salón se atenuaron ligeramente y las pantallas de video que habían estado mostrando un slideshow de fotos navideñas se encendieron con la primera diapositiva de la presentación de Carmen. El silencio que se apoderó del salón fue inmediato y total. La primera diapositiva que apareció en todas las pantallas del gimnasio simplemente decía: La doble vida de Alejandro Vega, una presentación de Carmen Vega. El diseño era profesional, con el logo del gimnasio en una esquina y la fecha en la otra, como si fuera una presentación corporativa oficial. Carmen se dirigió al micrófono que normalmente se usaba para los anuncios del gimnasio. Su corazón latía rápidamente, pero su voz sonó clara y controlada cuando comenzó a hablar. Buenas noches a todos, dijo Carmen, su voz amplificada por todo el salón. Mi nombre es Carmen Vega, y muchos de ustedes conocen a mi esposo Alejandro, quien ha sido miembro de este gimnasio durante varios años. La mirada de Alejandro encontró la de Carmen a través del salón. Su expresión pasó rápidamente de confusión a horror cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Esta noche me gustaría compartir con ustedes una presentación muy especial sobre mi querido esposo, continuó Carmen con una sonrisa que no alcanzaba sus. Una presentación que he estado preparando durante varios meses. La segunda diapositiva apareció en las pantallas, mostrando una cronología que comenzaba 8 meses atrás. El título decía: Marzo 2023. Primeros contactos documentados entre Alejandro Vega e Isabel. Un murmullo se extendió por el salón cuando las personas comenzaron a procesar la información. Carmen podía ver caras de shock, curiosidad y algunos invitados que inmediatamente sacaron sus teléfonos para comenzar a grabar. Como pueden ver, explicó Carmen, señalando hacia las pantallas, mi investigación ha documentado una relación extramarital sistemática que ha estado ocurriendo durante casi un año. Alejandro intentó moverse hacia el micrófono, pero Miguel y 2 otros empleados del gimnasio discretamente bloquearon su camino. Carmen había coordinado este aspecto de su plan cuidadosamente. La tercera diapositiva mostró la primera evidencia fotográfica: Alejandro e Isabela besándose en la zona de estiramiento del gimnasio. La imagen era clara, innegable, y había sido tomada desde un ángulo que capturaba perfectamente sus rostros. El salón explotó en exclamaciones y conversaciones susurradas. Carmen podía ver cómo Isabela, que había estado cerca de la mesa se había puesto completamente pálida y parecía estar buscando una salida. Esta foto fue tomada el martes 14 de noviembre, explicó Carmen con la precisión de una contadora presentando un informe financiero.
aproximadamente a las 6:45 de la tarde, en la zona de estiramiento de este mismo gimnasio. Las siguientes diapositivas mostraron evidencia progresivamente más comprometedora. Fotos de Alejandro e Isabela saliendo juntos del gimnasio, imágenes de ellos entrando a hoteles, capturas de pantalla de interacciones en redes sociales y recibos de escenas románticas. Como pueden observar, continuó Carmen, esta no fue una indiscreción momentánea o un error impulsivo, fue una relación planificada, financiada y mantenida durante meses. La cuarta sección de la presentación reveló el análisis financiero que Carmen había preparado. Los estados de cuenta aparecieron en las pantallas, con destacados en amarillo que mostraban cada gasto relacionado con la aventura. El costo total de esta aventura, financiada con dinero de nuestra cuenta familiar, ha sido de aproximadamente 240,000 pesos, anunció Carmen. Esto incluye hoteles, restaurantes, joyas y transferencias bancarias mensuales directas a la cuenta de la señorita Isabela Cruz. Esta revelación provocó gastos ahogados en el... La idea de que Alejandro había estado transfiriendo dinero mensualmente a Isabela añadía una dimensión de prostitución encubierta a la situación que nadie ha anticipado. Isabela había comenzado a llorar silenciosamente, pero no intentó interrumpir la presentación. Carmen supuso que se había dado cuenta de que cualquier cosa que dijera solo empeoraría su situación. Alejandro, por su parte, había dejado de intentar acercarse al micrófono y estaba parado en medio del salón, rodeado de invitados que ahora lo miraban con mezcla de asombro. Pero esperen, dijo Carmen, su voz adquiriendo un tono aún más dramático. La historia se vuelve más interesante. La quinta sección de la presentación reveló la información sobre Fernando y cómo había sido engañado también. Carmen había incluido fotos de Fernando e Isabela juntos, junto con capturas de pantalla de sus publicaciones románticas en redes sociales. La señorita Cruz mantuvo simultáneamente una relación seria con un entrenador de otro gimnasio, quien no tenía conocimiento de su aventura con mi esposo, explicó Carmen. Durante meses, este joven creyó que estaba en una relación monógama mujer soltera. Esta revelación añadió otra capa de escándalo a la situación. No solo se trataba de infidelidad matrimonial, sino de una mujer que había estado engañando simultáneamente a dos hombres. Carmen podía ver en las caras del público que la simpatía inicial hacia Isabela como la otra mujer se estaba transformando en disgusto por su comportamiento, pero Carmen había reservado la revelación más impactante para el final. La sexta sección de la presentación llevaba el título Noviembre 2023. El descubrimiento de Patricia López. Esta diapositiva aparentemente no significaba nada para la mayoría del público, pero Carmen vio cómo la cara de Alejandro se descompuso completamente cuando leyó el no. Durante mi investigación, explicó Carmen con la calma de un detective presentando evidencia en un tribunal, descubrí que la aventura con Isabela Cruz no era la única relación extramarital de mi esposo. Las pantallas mostraron fotos de Alejandro con una mujer diferente, morena, aproximadamente de 35 años, elegantemente vestida. Las imágenes los mostraban cenando en restaurante, caminando por centros comerciales, e incluso entrando juntos a un hotel diferente al que frecuentaba con Isabela. El silencio en el salón era absoluto. Incluso las personas que habían estado susurrando se habían callado completamente para escuchar cada palabra de Carmen. Patricia López, de 35 años, divorciada, trabaja en una boutique de ropa en Polanco, continuó Carmen. Mi esposo había establecido una rutina con ella, miércoles y sábados, mientras mantenía su relación con Isabela los martes y jueves. Carmen podía ver que Isabela había dejado de... y ahora miraba hacia Alejandro con una expresión de shock y traición. Era evidente que ella no había tenido idea de que existía otra. Según mi investigación financiera, continuó Carmen, mostrando más estados de cuenta en las pantallas, Alejandro gastó aproximadamente 80,000 pesos adicionales en su relación con Patricia López durante los últimos 4 meses. Las fotos siguientes mostraron a Alejandro llevando a Patricia a los mismos restaurantes donde había llevado a Isabela, comprándole joyas similares, incluso usando la misma camisa en citas con ambas mujeres. Como pueden observar, dijo Carmen con una sonrisa que era mitad triunfo y mitad tristeza, mi esposo no solo me engañaba a mí, sino que también engañaba a sus dos amantes entre sí. La revelación de que Alejandro había estado manteniendo 3 relaciones simultáneas fue demasiado para algunos miembros del público. Carmen escuchó exclamaciones de disgusto, palabras fuertes e incluso algunas risas nerviosas de personas que no sabían cómo procesar la información. Isabela había comenzado a caminar hacia Alejandro, obviamente furiosa por haber sido engañada, pero Carmen no había terminado. Pero la historia de Patricia López es aún más interesante, continuó Carmen, introduciendo la siguiente diapositiva, porque a diferencia de Isabela, quien al menos sabía que Alejandro estaba casado,
Patricia creía genuinamente que él era un hombre divorciado. Las pantallas mostraron capturas de pantalla de mensajes de texto entre Alejandro y Patricia, donde él se había presentado como un empresario recientemente divorciado que estaba listo para amar de nuevo. Mi esposo le dijo a Patricia que su divorcio había sido amigable y que estaba emocionalmente preparado para una relación seria, explicó Carmen. Incluso le prometió presentarla a su familia durante las fiestas navideñas. Esta información fue devastadora para Isabela, quien se dio cuenta de que Alejandro había estado usando la misma estrategia de manipulación con múltiples mujeres, adaptando sus mentiras según lo que cada una quisiera escuchar. Carmen introdujo entonces la evidencia que había descubierto sobre las aplicaciones de citas de Alejandro. Las pantallas mostraron capturas de pantalla de sus perfiles en Tinder, Bumble y Hinge, donde se presentaba como soltero y buscando algo real. Estas son capturas de pantalla de los perfiles activos de mi esposo en aplicaciones de cita, anunció Carmen. Como pueden ver, se describe como empresario soltero, sin hijos, apasionado por el fitness y los viajes. La presentación mostró conversaciones que Alejandro había mantenido con al menos 5 mujeres diferentes durante los últimos 3 meses, todas creyendo que estaban conociendo a un hombre disponible y honesto. En total, concluyó Carmen, mi investigación ha documentado relaciones, o intentos de relación, con al menos 7 mujeres diferentes durante el periodo de un año, todas mientras mantenía la fachada de un esposo fiel y dedicado en casa. El público había pasado del shock inicial a una mezcla de fascinación morbosa y disgusto genuino. Carmen podía ver que algunos invitados estaban grabando toda la presentación con sus teléfonos, asegurándose de que este escándalo se volviera viral más allá de los límites del gimnasio. Alejandro había intentado varias veces interrumpir la presentación, pero cada vez que se acercaba al área del micrófono, otros miembros del gimnasio lo interceptaban. Era claro que la comunidad había tomado el lado de Carmen en esta situación. Carmen se preparó para la fase final de su presentación, las conclusiones y recomendaciones que había preparado como contadora profesional enfrentando el mayor fraude de su carrera. La sección final de la presentación de Carmen llevaba el título Conclusiones y recomendaciones para el futuro. Había diseñado esta parte como si fuera el resumen ejecutivo de un reporte de auditoría, manteniendo el tono profesional que había caracterizado toda su exposición. En conclusión, dijo Carmen, dirigiéndose al público como si estuviera presentando resultados financieros a un consejo directivo. Mi investigación ha documentado un patrón sistemático de fraude emocional y financiero que ha durado aproximadamente 12 meses. Las pantallas mostraron un resumen de costos. Costo total de la infidelidad, 324,0 pesos. Número de mujeres engañadas, 7. Número de mentiras documentadas, 247. Como contadora certificada, continuó Carmen, puedo afirmar con certeza que este nivel de duplicidad requiere habilidades de organización y planificación que podrían haberse utilizado de manera más productiva en nuestro negocio familiar. Algunas personas en el público comenzaron a reír nerviosamente ante el humor negro de Carmen. Era evidente que ella había mantenido su compostura profesional como una forma de procesar y presentar una situación emocionalmente devastadora. Mis recomendaciones para el futuro son simples, dijo Carmen, mientras la pantalla mostraba una lista. Primero, divorcio inmediato con división equitativa de bienes, excluyendo cualquier activo que pueda rastrearse a gastos. Segundo, notificación a todas las mujeres afectadas para que puedan tomar decisiones informadas sobre su salud y sus relaciones futuras. Tercero, terapia psicológica para Alejandro, porque este nivel de engaño sugiere problemas de salud mental que requieren atención profesional. Carmen hizo una pausa dramática antes de su declaración final. Y finalmente, dijo, su voz adquiriendo por primera vez un tono emocional. Una recomendación personal para todas las mujeres presentes esta noche. Confíen en sus instintos. Si algo se siente mal en su relación, investiguen. Los hombres como mi esposo dependen de nuestra buena fe y nuestra disposición a creer sus explicaciones. No cometan mi error de ignorar las señales durante tanto. Las pantallas se apagaron, dejando el salón en silencio total. Carmen permaneció en el micrófono durante unos segundos, observando las caras del público. Vio una mezcla de admiración, shock, simpatía y, en algunos casos, preocupación por sus propias relaciones. Alejandro finalmente logró abrirse paso hacia la parte frontal del salón. Su cara estaba roja de vergüenza e ira, y cuando habló, su voz temblaba de emoción. Carmen, ¿cómo pudiste humillarme de esta manera?, gritó. Esto es una locura. Acabas de arruinar mi reputación, mi trabajo, todo. Carmen lo miró con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Alejandro, yo no arruiné nada. Simplemente documenté y presenté tus propias acciones. Tú arruinaste tu reputación con tus decisiones.
Yo solo me aseguré de que la verdad fuera conocida. Pero esto es venganza. Es cruel e innecesario, protestó Alejandro. No, respondió Carmen firmemente. Esto es justicia. Y es información que todas estas mujeres merecían tener. Isabela se había acercado a Alejandro, pero no para consolarlo. Su expresión era de ira pura. ¿Patricia López? Le gritó a Alejandro delante de todo el pub. ¿Durante cuánto tiempo estuviste con ella mientras me prometías que yo era la única? Alejandro intentó explicarse, pero sus palabras se perdieron en el caos que había estallado en el salón. Varios invitados se habían acercado a Carmen para expresar su apoyo. Otros estaban discutiendo animadamente sobre lo que habían presenciado, y algunos estaban claramente grabando videos para compartir en redes sociales. Miguel se acercó al micrófono y anunció que la fiesta había terminado oficialmente, pero nadie parecía con ganas de irse. El escándalo era demasiado fascinante para abandonarlo. Carmen se dirigió hacia la salida, seguida por varios miembros del gimnasio que querían felicitarla por su valentía. Pero antes de llegar a la puerta, fue interceptada por una mujer que no reconocía. Disculpe, ¿es usted Carmen Vega?, preguntó la mujer. Mi nombre es Patricia López. Creo que necesitamos hablar. Carmen se giró para enfrentar a la mujer cuyas fotos había estado estudiando durante semanas. Patricia era aún más hermosa en persona, pero su expresión mostraba una mezcla de dolor, confusión y determinación. He estado siguiendo todo esto en Instagram Live desde que alguien comenzó a transmitir, explicó Patricia. Vine tan pronto como pude. Necesito saber, ¿todo lo que dijiste es verdad? Carmen sintió una punzada de compasión por Patricia. Era otra víctima de las mentiras de Alejandro y merecía respuestas tanto como cualquier otra persona. Sí, respondió Carmen simplemente. Todo es verdad, y hay más información que probablemente te afecta directamente. Patricia asintió, obviamente procesando la información. ¿Podríamos hablar en privado? Hay cosas que necesito contarte también. Carmen accedió, intrigada por lo que Patricia podría agregar a la historia que ya había expuesto. Lo que no sabía era que la conversación con Patricia abriría una línea de investigación completamente nueva, que revelaría que las mentiras de Alejandro eran aún más profundas y peligrosas de lo que había imaginado. Carmen y Patricia se reunieron al día siguiente en un café tranquilo en la colonia Roma, lejos del drama del gimnasio y de cualquier posibilidad de ser interrumpidas por Alejandro o conocidos mutuos. Patricia había llegado temprano y ya estaba sentada en una mesa del fondo cuando Carmen arribó, con 2 tazas de café y una expresión que mezclaba nerviosismo con determinación. Primero que nada, comenzó Patricia, antes de que Carmen pudiera sentarse completamente. Quiero disculparme profundamente. Si hubiera sabido que Alejandro estaba casado, jamás habría continuado viéndolo. Carmen estudió el rostro de Patricia, buscando signos de falsedad o manipulación, pero solo vio sinceridad y dolor genuino. Te creo, respondió Carmen. Por lo que pude investigar, él te mintió desde el primer momento, completamente, confirmó Patricia, sacando su teléfono. Quiero mostrarte exactamente cómo me manipuló, porque creo que hay más de lo que tú descubriste. Patricia le mostró a Carmen capturas de pantalla de conversaciones con Alejandro que se remontaban a 5 meses atrás. En los primeros mensajes, él se había presentado como un empresario recién divorciado que había pasado por un proceso legal amigable pero doloroso con su ex esposa. Me dijo que se habían separado porque crecieron en direcciones diferentes, explicó Patricia, que ya no vivían juntos desde hacía un año, pero que habían mantenido las apariencias sociales hasta que el divorcio fuera oficial. Carmen leyó los mensajes con una mezcla de asombro y ira. La narrativa que Alejandro había construido para Patricia era completamente diferente a la que había usado con Isabela. Con Isabela, él había sido un esposo infeliz, buscando el amor verdadero. Con Patricia, había sido un hombre libre redescubriendo el romance después del divorcio. Pero hay algo más, continuó Patricia, su voz bajando a un susurro, algo que creo que necesitas saber inmediatamente. Patricia le mostró a Carmen una serie de documentos que había traído en una carpeta maní. Eran contratos, estados de cuenta bancarios y papeles legales que Carmen no reconocía. Alejandro me pidió que invirtiera dinero en su negocio, explicó Patricia. Me dijo que estaba expandiendo sus operaciones de importación y que necesitaba socios inversión. Le presté 50,000 pesos hace 3 meses. Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No solo Alejandro había estado manteniendo aventuras extramaritales con dinero familiar, sino que también había estado estafando a sus amantes. ¿Te dio algún documento oficial? ¿Algún contrato legítimo?, preguntó Carmen, aunque ya conocía la respuesta por la expresión en el rostro de Patricia. Sí, pero ahora me doy cuenta de que probablemente son falsos, respondió Patricia, mostrándole a Carmen unos documentos que supuestamente documentaban la inversión. Me prometió que recuperaría mi dinero con intereses en enero. Carmen examinó los documentos con su ojo experto de contadora. Los papeles parecían oficiales a primera vista,
pero había inconsistencias en los números de registro, fechas que no coincidían y firmas que no parecían auténticas. Patricia, dijo Carmen cuidadosamente, creo que estos documentos son completamente fraudulentos. La conversación que siguió reveló una dimensión completamente nueva de implicidad de Alejandro. No solo era un mujeriego serial, sino que también había estado usando sus relaciones románticas para cometer fraude financiero. Patricia le contó a Carmen que Alejandro había mencionado casualmente a otras mujeres exitosas que habían invertido en su negocio. Había nombres específicos, montos mencionados y promesas de retornos de inversión que ahora parecían obviamente fraudulentos. Me dijo que una doctora había invertido 200,000 pesos, recordó Patricia, y que una abogada había puesto 150,000. Me hizo sentir como si estuviera uniéndome a un grupo selecto de mujeres inteligentes e independientes. Carmen se dio cuenta de que había descubierto algo mucho más serio. Alejandro había estado operando lo que esencialmente era un esquema Ponzi, usando el dinero de nuevas víctimas para pagar a las anteriores. Todo mientras mantenía relaciones románticas con estas mujeres para asegurar su confianza y cooperación. ¿Tienes información de contacto de alguna de estas otras mujeres?, preguntó Carmen. De algunas, respondió Patricia. Alejandro me presentó a 2 de ellas en diferentes ocasiones. Pensé que era normal conocer a otras socias del negocio. Carmen y Patricia pasaron las siguientes 2 horas intercambiando información y documentando la extensión completa de lo que ahora reconocían como una operación criminal. No solo se trataba de infidelidad matrimonial, sino de fraude financiero sistemático que había afectado a múltiples víctimas. Tenemos que ir a la policía, dijo Carmen finalmente. Esto ya no es solo un asunto personal, es un delito que afecta a muchas personas. Patricia estuvo de acuerdo, pero tenía una preocupación adicional. ¿Qué pasa si hay más víctimas que no conocemos? ¿Qué pasa si esto ha estado ocurriendo durante años? Carmen se dio cuenta de que su investigación había revelado solo la superficie de un problema mucho más profundo. La presentación en el gimnasio había expuesto la infidelidad, pero había aspectos criminales que requerían una investigación profesional. Esa noche, Carmen se sentó en su oficina casera con una nueva perspectiva sobre su matrimonio. No solo había estado casada con un adúltero, sino potencialmente con un criminal que había estado usando su hogar como base de operaciones para estafar a mujeres vulnerables. Era momento de expandir su investigación más allá de la infidelidad y adentrarse en terrenos que requerirían la cooperación de las autoridades. La investigación financiera que Carmen emprendió después de su conversación con Patricia reveló una red de fraude que era mucho más extensa y sofisticada de lo que había imaginado. Durante 3 días consecutivos, Carmen revisó meticulosamente cada documento financiero al que tenía acceso, tanto personal como del negocio de Alejandro. Lo que descubrió la horrorizó. Alejandro había estado operando un esquema de fraude durante al menos 2 años. Mucho antes de que comenzaran sus aventuras documentadas, había estado captando víctimas a través de múltiples canales: aplicaciones de citas, eventos sociales, recomendaciones de clientes existentes e incluso a través de contactos profesionales del gimnasio. El patrón era consistente. Alejandro identificaba mujeres exitosas y financieramente estables. Establecía una relación romántica o de amistad profunda. Gradualmente introducía el tema de su exitoso negocio de importación y eventualmente solicitaba inversiones que prometían retornos extraordinarios. Carmen encontró registros de al menos 12 mujeres diferentes que habían invertido dinero con Alejandro durante los últimos 2 años. Los montos variaban desde los 30,000 pesos hasta los 300,000. Con un total que superaba los 2 millones de pesos. Pero lo más perturbador era cómo Alejandro había estado utilizando el dinero de las nuevas inversoras para pagar a las anteriores, manteniendo así la ilusión de que sus negocios eran exitosos y rentables. Era un esquema Ponzi clásico, pero operado a través de relaciones románticas que hacían a las víctimas menos propensas a sospechar o denunciar. Carmen también descubrió que Alejandro había estado falsificando documentos oficiales. Los contratos que había mostrado a Patricia y a otras inversoras incluían sellos gubernamentales falsos, números de registro empresarial inexistentes y firmas de funcionarios públicos que obviamente habían sido copiadas de documentos legítimos. La evidencia más comprometedora fue una serie de correos electrónicos en una cuenta de Gmail que Alejandro creía que Carmen no conocía. En estos correos, él coordinaba con un contador fraudulento los detalles de los documentos falsos y discutía estrategias para manejar a las inversoras que comenzaban a hacer preguntas sobre sus retornos. La doctora Hernández está preguntando demasiado sobre los reportes trimestrales, decía uno de los correos. Necesitamos distraerla con algo romántico hasta que entre el dinero de las nuevas
Carmen se dio cuenta de que ella misma había sido utilizada inadvertidamente como parte del esquema. Su reputación como contadora certificada había proporcionado credibilidad a Alejandro cuando hablaba con potenciales inversoras. Varias de las mujeres habían mencionado que se sentían más seguras invirtiendo, porque la esposa de Alejandro era una contadora respetada que obviamente aprobaba los negocios de su marido. La ira que Carmen sintió al descubrir esta dimensión adicional de la traición era diferente a todo lo que había experimentado antes. No solo había sido engañada personalmente, sino que había sido convertida en cómplice involuntaria de un delito que había lastimado a múltiples mujeres inocentes. Carmen decidió que necesitaba ayuda profesional para manejar la situación. Contactó a un abogado especializado en fraude financiero y a un contador forense que había conocido a través de su trabajo profesional. La reunión con los expertos legales confirmó sus peores temores. Alejandro había cometido múltiples delitos federales: fraude postal, estafa con documentos falsos, lavado de dinero y operación de un esquema Ponzi. Las penalidades potenciales incluían varios años de prisión y la restitución completa a todas las... Pero había complicaciones adicionales que Carmen no había considerado. Como esposa de Alejandro y cocontribuyente en algunas de las cuentas bancarias utilizadas en el esquema, ella podría ser considerada cómplice si no cooperaba completamente con las autoridades. Necesita distanciarse legalmente de su esposo inmediatamente, le aconsejó el abogado. Y necesita proporcionar toda la evidencia que ha recopilado a las autoridades federales lo antes posible. Carmen también se enteró de que algunas de las propiedades que había considerado como patrimonio matrimonial podrían ser confiscadas por el gobierno como activos derivados de actividades criminales. La casa donde había vivido de 18 años, el automóvil que conducía, incluso algunas de sus propias cuentas de ahorros podrían estar en riesgo. La situación había evolucionado desde una venganza personal por infidelidad hasta una investigación criminal que pondría en riesgo no solo la libertad de Alejandro, sino potencialmente la estabilidad financiera de Carmen. Esa noche, Carmen se sentó en su sala, rodeada de cajas llenas de ansia, y se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. Ya no podía simplemente divorciarse de Alejandro y seguir adelante con su vida. Estaba involucrada en una investigación criminal que requeriría su testimonio, su cooperación y probablemente años de procedimientos, pero también se dio cuenta de que no tenía otra opción moral. Las mujeres que habían sido estafadas por Alejandro merecían justicia, y ella era la única persona con acceso a la evidencia necesaria para conseguirla. Al día siguiente, Carmen haría algo que cambiaría su vida para siempre. Llamaría al FBI para reportar un esquema de fraude federal. La decisión de Carmen de contactar a las autoridades federales desencadenó una serie de eventos que transformaron lo que había comenzado como una venganza personal en una investigación criminal de gran escala. Pero antes de dar ese paso definitivo, Carmen decidió que necesitaba reunir a todas las víctimas conocidas de Alejandro para coordinar sus esfuerzos y asegurar que tuvieran la evidencia más completa posible. Patricia se convirtió en el primer aliado de Carmen en este esfuerzo. Su experiencia en relaciones públicas y su red de contactos profesionales resultaron invaluables para organizar lo que internamente comenzaron a llamar el Grupo de Supervivientes de Alejandro Vega. Fernando también se unió al grupo, aunque inicialmente con resistencia. Después de la humillación pública de la presentación en el gimnasio, él había intentado distanciarse completamente de toda la situación. Pero cuando Patricia le explicó la dimensión financiera del fraude y cómo otras mujeres habían sido victimizadas económicamente, su sentido de justicia superó su deseo de olvidar. Ese bastardo no solo arruinó mi relación, le dijo Fernando a Carmen durante su primera reunión grupal. Está destruyendo la vida de mujeres que confiaron en él. Merece pagar por todo lo que ha hecho. Fernando aportó información valiosa que Carmen no había considerado. Como entrenador personal en otro gimnasio, conocía la industria del fitness y había escuchado rumores sobre Alejandro durante meses. Algunos entrenadores en otros centros deportivos habían comentado sobre un hombre que frecuentaba múltiples gimnasios, buscando clientas especiales con las que desarrollaba relaciones que iban más allá del ejercicio. Hay al menos 3 gimnasios más donde Alejandro ha estado activo, informó Fernando. Y según lo que he escuchado, su patrón es siempre el mismo. Identifica mujeres exitosas, las seduce y eventualmente les pide dinero para sus supuestos negocios. Carmen se dio cuenta de que la red de víctimas era potencialmente mucho más grande de lo que había documentado. Con la ayuda de Fernando, comenzaron a mapear todos los gimnasios, eventos sociales y ubicaciones donde Alejandro había estado operando durante los últimos 3 años. Patricia utilizó sus habilidades profesionales para crear un sistema organizado de documentación.
Estableció una base de datos donde registraron cada víctima conocida, los montos involucrados, las fechas de las interacciones y toda la evidencia disponible. Necesitamos ser tan profesionales y organizados como él fue criminal, explicó Patricia durante una de sus reuniones. Los fiscales van a querer evidencia irrefutable, cronologías perfectas y testimonios consistentes. Durante las siguientes 2 semanas, el grupo logró identificar y contactar a 8 víctimas adicionales del esquema de Alejandro. Cada mujer tenía una historia similar pero única. Todas habían sido seducidas emocionalmente antes de ser manipuladas financieramente. La doctora Hernández, una cardiólogo de 42 años, había invertido 200,000 pesos después de que Alejandro le prometiera matrimonio y la oportunidad de expandir conjuntamente sus negocios respectivos. La licenciada Morales, una abogada especializada en derecho corporativo, había prestado 150,000 pesos para lo que Alejandro describió como una oportunidad de inversión exclusiva para socios select. Cada historia revelaba nuevos aspectos de la manipulación psicológica que Alejandro empleaba. Adaptaba su personalidad y sus promesas según lo que cada mujer valoraba más. Para las profesionales ambiciosas, ofrecía oportunidades de negocio. Para las mujeres solitarias, prometía amor y compañía. Para las más jóvenes, presentaba un futuro de estabilidad y aventura. Lo más perturbador que descubrió el grupo fue que Alejandro había estado estudiando a sus víctimas meticulosamente antes de acercarse a él. Tenía archivos detallados sobre cada mujer, incluyendo información sobre sus finanzas, sus vulnerabilidades emocionales y sus ambiciones profesionales. Era como si estuviera dirigiendo una empresa de estafas, observó la doctora Hernández durante una reunión del... Tenía estrategias específicas para cada tipo de... Carmen también descubrió que Alejandro había estado colaborando con al menos 2 cómplices, el contador fraudulento que falsificaba documentos y un socio comercial, que aparecía ocasionalmente en reuniones para añadir credibilidad a las presentaciones de inversión. Con toda esta información compilada, Carmen y sus aliados tenían un caso federal sólido contra Alejandro, pero también se dieron cuenta de que enfrentaban un dilema moral y práctico. Confrontar a Alejandro directamente podría darle la oportunidad de destruir evidencia o huir del país. Necesitamos coordinarnos con las autoridades antes de que él se dé cuenta de lo mucho que sabemos, aconsejó la licenciada Moral, quien había estado consultando con colegas especializados en derecho penal. Carmen se dio cuenta de que había llegado el momento de la decisión final. Ya no podía postergar el contacto con las autoridades federales, pero también sabía que una vez que diera ese paso, no habría vuelta atrás para ninguno de los involucrados, incluyendo ella misma. La mujer que había comenzado esta investigación buscando venganza por infidelidad matrimonial se había convertido en la líder de una operación destinada a desmantelar una red criminal que había afectado a docenas de víctimas. El lunes 18 de diciembre, Carmen Vega caminó hacia las oficinas federales en el centro de la Ciudad de México, llevando consigo 3 cajas llenas de evidencia, acompañada por Patricia López y la licenciada Morales. La reunión, que había sido coordinada a través del abogado especializado en fraude, marcaría el punto de no retorno en la investigación de Alejandro. El agente especial Ricardo Campos del FBI había estado trabajando en casos de fraude financiero durante 15 años. Pero incluso él se mostró impresionado por la meticulosidad y organización de la evidencia que Carmen había. En mis años de experiencia, rara vez he visto una investigación tan completa realizada por civiles, comentó el agente Campos mientras revisaba los documentos. Ustedes han hecho un trabajo que normalmente nos tomaría meses completar. Carmen había preparado una presentación profesional para las autoridades, similar en organización a la que había usado en el gimnasio, pero enfocada en los aspectos criminales del comportamiento de Alejandro. La evidencia incluía estados de cuenta bancarios que documentaban transferencias fraudulentas por más de 2 millones de pesos durante 3 años, contratos falsificados con sellos gubernamentales apócrifos y firmas de funcionarios que nunca habían autorizado dichos documentos, comunicaciones electrónicas entre Alejandro y sus cómplices, discutiendo estrategias para manejar a las víctimas. Testimonios escritos de 14 mujeres diferentes que habían sido defraudadas financiera y emocionalmente. El nivel de sofisticación de esta operación es considerable, explicó Carmen al agente Campos. Mi esposo no era simplemente un oportunista impulsivo. Había desarrollado un sistema completo para identificar, seducir y estafar a sus víctimas. El agente Campos explicó que la investigación federal seguiría varios canales simultáneos. El FBI coordinaría con la Procuraduría General de la República para los aspectos de fraude financiero, mientras que otras agencias investigarían posibles conexiones con lavado de dinero y evasión fiscal. Necesitamos que entiendan que una vez que iniciemos oficialmente esta investigación, todos los involucrados estarán bajo escrutinio, advirtió el agente. Eso incluye a ustedes como testigos clave, pero también significa
significa que sus propias finanzas y actividades serán examinadas para asegurar que no hubo complicidad. Carmen había anticipado esta posibilidad y había preparado documentación completa de sus propias finanzas y actividades profesionales. Como contadora certificada, mantenía registros meticulosos de todos sus ingresos y gastos, lo que facilitaría cualquier investigación sobre su inocencia. También necesito advertirles sobre los riesgos personales, continuó el agente Campos. Cuando Alejandro se entere de que está siendo investigado, podría reaccionar de maneras impredecibles. Hemos visto casos donde los perpetradores intentan intimidar o dañar a los testigos. Esta advertencia hizo que Carmen reflexionara por primera vez sobre su seguridad física. Durante meses, había estado enfocada en documentar y exponer las mentiras de Alejandro, pero no había considerado que él podría volverse peligroso cuando se sintiera acorralado. El agente Campos coordinó protección limitada para Carmen y las otras víctimas principales, pero también les aconsejó que cambiaran sus rutinas diarias y evitaran estar solas en lugares predecibles. 3 días después de la reunión con el FBI, Carmen recibió una llamada que la llenó de terror. Era Alejandro, pero su voz sonaba completamente diferente a todo lo que había escuchado antes. Carmen, necesitamos hablar inmediatamente, le dijo Alejandro, su voz áspera y amenazante. Sé lo que has estado haciendo y sé con quién has estado hablando. Carmen había estado preparándose para esta conversación, pero la realidad de escuchar la voz de Alejandro la afectó más de lo que había esperado. No tenemos nada de qué hablar, Alejandro. Cualquier comunicación debe ser a través de abogados. ¿Abogados?, gritó Alejandro. Después de 18 años de matrimonio, vas a destruir mi vida sin siquiera darme la oportunidad de explicarte. Ya tuviste años de oportunidades para explicar, respondió Carmen, sorprendida por su propia calma. En cambio, elegiste mentir, robar y engañar no solo a mí, sino a docenas de mujeres inocentes. Carmen, puedo explicarte todo. Las cosas se salieron de control, pero nunca quise lastimarte. Todo lo que hice fue tratando de construir un mejor futuro para nosotros. Carmen reconoció el patrón de manipulación que Alejandro había usado con todas sus víctimas. Minimizar sus acciones, culpar a las circunstancias y prometer que todo había sido motivado por buenas intenciones. Alejandro, ya no me importan tus explicaciones. Lo que me importa es que todas las mujeres que lastimaste reciban justicia. La conversación se deterioró rápidamente después de eso. Alejandro alternó entre súplicas desesperadas y amenazas veladas, pero Carmen mantuvo su compostura y terminó la llamada cuando él comenzó a gritar obscenidades. Esa noche, Carmen no durmió en su casa. Siguiendo las recomendaciones del agente Campos, se quedó en el hotel de una amiga mientras consideraba sus opciones a largo plazo. La mujer que había comenzado esta investigación buscando venganza personal, ahora se encontraba en el centro de una investigación criminal federal, viviendo bajo protección limitada y enfrentando la realidad de que su vida nunca volvería a serla. Pero cuando pensaba en todas las mujeres que Alejandro había lastimado y en las que potencialmente lastimaría en el futuro si no era detenido, Carmen sabía que había tomado la decisión correcta. La investigación federal progresó rápidamente una vez que las autoridades tuvieron acceso a toda la evidencia que Carmen y su grupo habían recopilado. Durante las 2 semanas siguientes, el FBI ejecutó órdenes de cateo en la oficina de Alejandro, su casa y las ubicaciones donde sus cómplices operaban. Lo que descubrieron superó incluso las estimaciones más pesimistas de Carmen. Alejandro había estado operando su esquema de fraude durante casi 5 años, no 3 como Carmen había determinado inicialmente. El número total de víctimas ascendía a 28 mujeres, y el monto total defraudado superaba los 4 millones. Más alarmante aún, las autoridades descubrieron que Alejandro había estado preparándose para expandir sus operaciones internacionalmente. Tenía planes para trasladarse a Miami, donde había identificado una comunidad de mujeres latinas exitosas y financieramente estables que podrían convertirse en sus próximas víctimas. Su esposo no era simplemente un estafador local, le explicó el agente Campos a Carmen durante una reunión de actualización. Estaba desarrollando lo que esencialmente era una empresa criminal internacional. Los cómplices de Alejandro fueron arrestados durante las primeras 48 horas de la investigación oficial. El contador fraudulento confesó inmediatamente y acordó cooperar con las autoridades a cambio de una reducción en sus cargos. Su testimonio reveló detalles adicionales sobre la sofisticación del esquema y proporcionó evidencia de múltiples federales, pero Alejandro se había desvanecido. Cuando los agentes federales llegaron a arrestarlo, descubrieron que había vaciado todas sus cuentas bancarias accesibles y había desaparecido. Su camioneta fue encontrada abandonada en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero no había registros de que hubiera abordado ningún vuelo. Es posible que haya cruzado la frontera por tierra, explicó el agente Campos. Hemos emitido alertas internacionales,
pero tiene suficiente dinero en efectivo para mantenerse escondido durante meses si es cuidado. La fuga de Alejandro complicó significativamente la situación legal de todas las víctimas. Sin él presente para enfrentar los cargos, el proceso de restitución sería más lento y complejo. Además, su ausencia significaba que potencialmente podría continuar estafando a nuevas víctimas en otros países. Carmen se encontró en una posición inesperada. Las autoridades le pidieron que actuara como señuelo para intentar atraer a Alejandro de vuelta a México. Creemos que podría intentar contactarla, le explicó el agente Campo. Los perpetradores como él a menudo sienten la necesidad de justificarse ante sus parejas, especialmente cuando toda su vida ha sido expuesta públicamente. La idea de hablar nuevamente con Alejandro aterrorizaba a Carmen, pero también reconocía que podría ser la única forma de asegurar que enfrentara justicia por sus crímenes. El FBI estableció un operativo sofisticado para monitorear todas las comunicaciones de Carmen. Instalaron equipos de grabación en su teléfono, computadora y cualquier otro dispositivo que Alejandro pudiera usar para contactarla. La espera duró 3 semanas. Finalmente, el 15 de enero, Alejandro la llamó desde un número desconocido. Carmen había ensayado la conversación docenas de veces con los agentes, pero escuchar realmente su voz la afectó más de lo que anticipaba. Carmen, amor, necesito que sepas que nunca quise que las cosas llegaran a este punto, comenzó Alejandro, su voz sonando cansada y desesperada. Carmen siguió el guión que había preparado con las autoridades. Alejandro, estoy confundida y lastimada. Necesito entender cómo llegamos aquí. Todo se salió de control, admitió Alejandro. Al principio solo eran pequeñas inversiones, formas de hacer dinero extra para darnos una mejor vida, pero después, ya no podía parar. Durante los siguientes 40 minutos, Alejandro confesó no solo los detalles de su esquema de fraude, sino también aspectos de su personalidad que Carmen nunca había visto. Habló sobre una adicción al riesgo y a la adrenalina que lo había consumido gradualmente, sobre cómo cada éxito lo había hecho sentir más poderoso e invencible. ¿Realmente amaste a alguna de esas mujeres?, preguntó Carmen, siguiendo las preguntas que los agentes habían preparado. No, admitió Alejandro después de una larga pausa. Las veía como oportunidades. Sé que suena horrible, pero había perdido la capacidad de verlas como personas reales. La conversación reveló que Alejandro había desarrollado un perfil psicológico consistente con los estafadores seriales, narcisismo extremo, falta de empatía y una habilidad desarrollada para compartimentalizar sus acciones y racionalizar su comportamiento. Hacia el final de Alejandro hizo la pregunta que Carmen había estado esperando. ¿Podrías encontrarte conmigo? Necesito verte una vez más antes de enfrentar lo que... Carmen siguió el protocolo exactamente como lo había ensayado. Sí, Alejandro, creo que necesitamos hablar en persona. Necesito entender todo antes de poder seguir adelante. Coordinaron un encuentro para 3 días después en un restaurante de Cuernavaca, suficientemente lejos de la Ciudad de México para que Alejandro se sintiera seguro, pero dentro del territorio donde las autoridades mexicanas podían operar sin complicaciones jurisdiccionales. Carmen sabía que este encuentro sería la culminación de todo lo que había comenzado meses atrás en el gimnasio, pero la mujer que se encontraría con Alejandro era completamente diferente a la esposa ingenua que había sido traicionada. Era alguien que había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía y que estaba determinada a asegurar que la justicia se cumpliera. El encuentro en Cuernavaca no se desarrolló como Carmen o las autoridades habían anticipado. Alejandro llegó al restaurante acordado, pero no solo. Lo acompañaba una mujer que Carmen no reconocía, elegante, de aproximadamente 40 años, con una presencia que irradiaba tanto sofisticación como peligro. Carmen había llegado al restaurante 1 hora antes, permitiendo que los agentes federales establecieran su operativo de vigilancia. Llevaba un dispositivo de grabación oculto y había memorizado las señales de emergencia que podría usar si la situación se volvía peligrosa. Cuando vio a Alejandro entrar con la mujer desconocida, Carmen sintió inmediatamente que algo estaba mal. Alejandro parecía más confiado de lo que había sonado por teléfono, y la mujer que lo acompañaba obviamente no era otra víctima ingenua. Carmen, dijo Alejandro mientras se acercaba a la mesa, quiero presentarte a Diana Salazar. Es mi socia comercial. Diana Salazar no sonrió cuando Carmen le extendió la mano. En cambio, la estudió con una intensidad que hizo que Carmen se sintiera como si estuviera siendo evaluada por un depredador. Señora Vega, dijo Diana con una voz cultiva que tenía un ligero acento que Carmen no pudo identificar. Alejandro me ha contado mucho sobre usted. La conversación que siguió reveló una dimensión completamente nueva de la situación que nadie había anticipado. Diana no era una cómplice menor en el esquema de Alejandro. Era la arquitecta principal de toda la operación. Lo que ustedes descubrieron en México era solo una pequeña parte de nuestra red.
explicó Diana con una frialdad que heló la sangre de Carmen. Operamos en 6 países diferentes, con más de 200 víctimas activas en cualquier momento. Carmen se dio cuenta de que había subestimado completamente la escala de la organización criminal en la que Alejandro estaba involucrado. No era un estafador solitario que había perdido control. Era parte de una red internacional de fraude romántico. Alejandro es uno de nuestros operadores más exitosos, continuó Diana, pero desafortunadamente se volvió descuidado. Permitió que sus emociones personales interfirieran con sus operaciones profesionales. La forma en que Diana hablaba sobre las víctimas como operaciones y sobre el fraude como trabajo profesional reveló un nivel de deshumanización que Carmen encontró más aterrador que cualquier amenaza directa. ¿Por qué me están contando esto?, preguntó Carmen, tratando de mantener la calma mientras procesaba la información. Porque necesitamos que entienda su posición, respondió Diana. Su investigación ha expuesto una pequeña parte de nuestras operaciones, pero ha puesto en riesgo mucho más de lo que comprende. Diana sacó una tableta y le mostró a Carmen fotografías que la dejaron sin aliento. Eran imágenes de Carmen en su vida diaria, entrando y saliendo de su oficina, comprando comestible, reuniéndose con Patricia y las fotografías habían sido tomadas durante las últimas 3 semanas, demostrando que había estado bajo vigilancia sin saber. También tenemos información detallada sobre todas las mujeres que han estado ayudándola, continuó Diana. Sus direcciones, sus rutinas, sus familias. La amenaza implícita era clara, pero Diana la hizo explícita. Necesitamos que retire su cooperación con las autoridades federales, que convenza a las otras víctimas de que hagan lo mismo y que encuentre una forma de desacreditar la evidencia que han proporcionado. Carmen se dio cuenta de que estaba en una situación mucho más peligrosa de la que había anticipado. No se trataba simplemente de un marido infiel o incluso de un estafador local. Estaba enfrentando una organización criminal internacional que obviamente tenía recursos y alcance que iban mucho más allá de cualquier cosa que... ¿Y si me niego?, preguntó Carmen, aunque ya conocía la respuesta. Entonces las consecuencias para usted y para las otras mujeres que la han estado ayudando serán significativas, respondió Diana con una sonrisa que no contenía ni una pizca de calidez. Alejandro había permanecido silencioso durante la mayor parte de la conversación, pero Carmen podía ver en su expresión que él también estaba asustado. Era evidente que se había involucrado con fuerzas que no podía controlar y que ahora se encontraba atrapado tanto como él. Carmen, dijo Alejandro finalmente, sé que esto no es lo que esperabas, pero necesitas entender que ya no tengo control sobre la situación. Diana y su organización son serios sobre lo que están diciéndote. Carmen se dio cuenta de que la venganza personal que había iniciado meses atrás había evolucionado hacia algo que ponía en peligro no solo su propia vida, sino las vidas de todas las mujeres que la habían estado ayudando. Pero también se dio cuenta de que retroceder ahora significaría permitir que una organización criminal internacional continuara victimizando a mujeres inocentes en múltiples países. Necesito tiempo para pensar, dijo Carmen, tratando de ganar tiempo para que los agentes del FBI que estaban observando pudieran evaluar la situación. Tiene 24 horas, respondió Diana mientras se levantaba de la mesa. Después de eso, tomaremos las decisiones por usted. Carmen permaneció sentada en el restaurante durante 10 minutos después de que Alejandro y Diana se fueron, procesando las implicaciones de lo que había escuchado. La investigación que había comenzado como una búsqueda de justicia personal se había convertido en algo que podría requerir reclutales internacionales para... Cuando finalmente salió del restaurante, Carmen sabía que su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo una mujer traicionada buscando venganza, o incluso una testigo en una investigación de fraude federal. Era alguien que había descubierto una red criminal internacional y que ahora tenía que decidir si estaba dispuesta a arriesgar todo para detener. La reunión de emergencia en las oficinas del FBI esa misma noche involucró no solo al agente Campos, sino también a representantes de la Interpol, la DEA y agencias de seguridad de 3 países diferentes. La grabación de la conversación con Diana Salazar había revelado conexiones con redes criminales que las autoridades habían estado investigando durante años. Diana Salazar es conocida por nosotros, explicó la agente especial Patricia Morrison de la Interpol. Es la líder de una organización que opera esquemas de fraude romántico a nivel internacional. Hemos estado tratando de localizarla durante 5 años. Carmen se enteró de que había tropezado accidentalmente con una de las redes de fraude más sofisticadas y extensas del hemisferio occidental. La organización de Diana operaba en 17 países, tenía más de 50 operadores activos como Alejandro y había defraudado aproximadamente $40 millones. Su investigación personal
ha proporcionado la primera oportunidad real que hemos tenido de filtrar esta organización, continuó la agente Morrison, pero también la ha puesto a usted y a sus colaboradoras en un peligro considerable. Las autoridades le ofrecieron a Carmen 3 opciones. Podía entrar en un programa de protección de testigos, retirarse completamente de la investigación y esperar que la organización perdiera interés en ella, o continuar cooperando como parte de una operación internacional coordinada para desmantelar toda la... Necesita entender que si elige la tercera opción, le advirtió el agente Campos, estará comprometiéndose con una investigación que podría durar años y que inevitablemente la pondrá en situaciones peligrosas. Carmen pasó la noche en una casa segura del gobierno, reflexionando sobre sus opciones. Pensó en la mujer que había sido antes de descubrir la infidelidad de Alejandro, ingenua, confiada, viviendo en una burbuja de seguridad doméstica que había resultado ser completamente falsa. Pensó en todas las mujeres que habían sido victimizadas por la organización de Diana, no solo en México, sino en múltiples países. Mujeres que habían confiado en hombres que habían sido entrenados específicamente para explotar sus vulnerabilidades emocionales y financieras. Pensó en Patricia, Fernando y todas las personas que habían arriesgado su seguridad para ayudarla en su búsqueda de justicia. A la mañana siguiente, Carmen regresó a las oficinas federales con su decisión. Voy a continuar cooperando, anunció a la sala llena de agentes internacionales. Pero tengo condiciones. Carmen había pasado toda la noche desarrollando un plan que utilizaría sus fortalezas como contadora y su conocimiento íntimo de las operaciones de Alejandro para maximizar el daño a la organización de Diana. Quiero que Patricia López y Fernando Morales sean incluidos en la operación como consultores, demandó Carmen. Sus habilidades y perspectivas han sido invaluables hasta ahora, y confío en ellos más que en agentes que no conozco. Carmen también insistió en que todas las víctimas conocidas del esquema de Alejandro fueran incluidas en la operación de alguna, ya sea como testigos protegidos o como señuelos para atraer a otros dores del arte. Esta organización ha funcionado porque explota la vergüenza y el aislamiento de sus víctimas, explicó Carmen. Pero nosotras ya no estamos aisladas. Somos una comunidad y somos más fuertes juntas que separadas. La operación que se desarrolló durante los siguientes 6 meses fue la más compleja en la que Carmen había estado involucrada. Actuó como agente doble, fingiendo cooperar con Diana mientras proporcionaba información continua a las autoridades internacionales. Las reuniones con Diana se volvieron más frecuentes y reveladoras. Carmen aprendió sobre las operaciones de la organización en Colombia, Argentina, España y Estados Unidos. Documentó los nombres de operadores, las ubicaciones de las bases y los métodos específicos que utilizaban para reclutar y entrenar a nuevos estafadores. Cada encuentro era aterrador, pero Carmen había desarrollado una competencia para la actuación que no sabía que poseía. Diana llegó a confiar en ella lo suficiente como para incluirla en reuniones de planificación donde discutían expandir las operaciones a nuevos mercados. El final llegó de manera abrupta e inesperada. Durante una reunión de rutina en un hotel de Acapulco, Diana cometió el error de presentar a Carmen a los líderes de las operaciones en otros países. La reunión fue monitoreada por agencias de múltiples gobiernos, y la evidencia recopilada esa noche fue suficiente para ejecutar arrestos coordinados en 6 países simultáneamente. Diana Salazar, Alejandro y 43 operadores adicionales fueron arrestados en un periodo de 24 horas. La red que había estado operando durante una década fue completamente desmantelada. Carmen testificó en tribunales en México, Estados Unidos y España durante los siguientes 2 años. Los procedimientos legales fueron complejos y emotivamente agotadores, pero eventualmente resultaron en condenas que totalizaron más de 300 años de prisión para los miembros de la organización. Alejandro fue sentenciado a 15 años en prisión federal por su papel en el esquema. Cuando Carmen lo vio durante el juicio, se dio cuenta de que ya no sentía ira hacia él. Lo que veía era un hombre que había permitido que la avaricia y la arrogancia destruyeran no solo su propia vida, sino las vidas de docenas de mujeres inocentes. Diana Salazar recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 3 años después del escándalo en el gimnasio, Carmen había construido una nueva vida que nunca habría imaginado posible. Se había convertido en consultora internacional para agencias gubernamentales, ayudando a investigar y desmantelar redes de fraude. Patricia y Fernando se habían casado 2 años después de conocerse a través de la tragedia compartida. Habían abierto un centro de recursos para víctimas de fraude romántico, proporcionando apoyo legal, emocional y financiero para mujeres que habían sido victimizadas de manera similar. Carmen nunca se volvió a casar, pero había encontrado un propósito en su trabajo que le proporcionaba una satisfacción que el matrimonio nunca le había. Había ayudado a documentar y procesar casos de fraude que habían resultado en la recuperación de más de $20 millones para víctimas en 15 países.
En ocasiones, cuando daba conferencias sobre seguridad financiera y relaciones en universidades y organizaciones profesionales, Carmen reflexionaba sobre la jornada que había comenzado con una simple decisión de sorprender a su esposo en el gimnasio. La traición más profunda, solía decir a sus audiencias, no es cuando alguien te... es cuando permites que esas mentiras te convenzan de que no puedes confiar en tu propia fuerza para buscar la verdad. Carmen había aprendido que la venganza más efectiva no era la destrucción del traidor, sino la construcción de una versión de sí misma, que era incapaz de ser victimizada de nuevo. La mujer que había descubierto a su esposo besando a otra mujer, se había convertido en alguien que protegía a otras mujeres de sufrir destinos similares. Su historia personal de traición se había transformado en una misión profesional que había impactado positivamente las vidas de cientos de personas. Y en las noches tranquilas, cuando Carmen se sentaba en su nuevo apartamento en Coyoacán, rodeada de libros sobre investigación criminal y certificados de reconocimiento de agencias internacionales, sabía que había tomado las decisiones correctas. La venganza que había planeado inicialmente habría destruido solo a Alejandro. La justicia que había elegido eventualmente había protegido a innumerables mujeres futuras de experimentar el mismo dolor y humillación que ella había sufrido. Como le gustaba decir en sus conferencias, algunas veces la vida te rompe para que puedas reconstruirte no solo más fuerte, sino con un propósito más grande del que nunca imaginaste posible. Carmen Vega había encontrado ese propósito y había construido una nueva identidad que era infinitamente más poderosa que la esposa traicionada que había sido al comienzo de esta historia.